a nivel de accidentes de múltiples víctimas, se supone, y esto no es lo que nos pasa a nosotros, pero ya lo doy como información, que la gente que está en parada cardíaca no se debe de atender. Que esta persona que está muerta no podemos emplear más recursos en ella. Y también te digo que aunque no está escrito en ningún lado, siempre vamos a ir antes a por los niños que a por un adulto. ¿Cuánto puede sobrevivir una persona si tiene una seccionada una arteria? Una sección directa de carótida o una sección de aorta, que es la arteria que va directamente del corazón, eso yo creo que no llega ni a segundos, ni a un minuto. Si una persona llama a urgencias, ¿qué información debería tener clara? Describir un poco cómo ves a la persona, sobre todo si está hablando, si respira o si camina. Todas las ambulancias llevan el mismo equipamiento. Todas más o menos tienen que llevar algo parecido o al menos cumplir una serie de requisitos. Por ejemplo, las ambulancias medicalizadas son las más completas, son un poco como una pequeña UCI. ¿Cómo se evalúa esto de qué tipo de ambulancia mandar? En función de lo que te cuentan, tú tienes también una serie de criterios con lo que te cuentan y con ello tienes que ser capaz de mandar un recurso o de otro, dependiendo de lo que creas que puede ser. Muchos accidentes ocurren en el baño. Creo que el baño es como uno de los sitios más conflictivos, caídas en la ducha y desmayos en el baño, al igual que paradas cardíacas en el baño, porque también ocurren a raíz de infartos, son súper frecuentes. En caso de un desmayo, o sea, hay que despertar a la persona, intentar espabilarla, darle bofetaditas, darle alcohol, amoníaco para inhalar o no. Si la persona ha perdido la conciencia, por mucho que le pongamos algo, no se va a recuperar. Si la persona ha perdido la conciencia y no va a recuperarse, por mucho que tú la muevas, no va a recuperarse. Bienvenidos a un nuevo episodio en el otro extremo, una nueva temporada y un empezar muy fuerte. Hoy es el episodio más importante grabado hasta este momento, y es tan importante porque es posible que con esta entrevista salvemos vidas. No exagero, porque la entrevistada de hoy es urgencióloga, divulgadora, más conocida en redes sociales como En la Puerta de Urgencias, es Paula García, notario. Paula, bienvenida, muchísimas gracias por venir y encantado de tenerte por aquí. Pues muchas gracias, yo estoy encantadísima, el placer es mío de venir aquí con vosotros. Pues encantado, me alegro de poder colaborar, o sea, de poder tener este ratito contigo. Y quería preguntarte un poco en qué consiste el trabajo de urgencióloga, o sea, ¿de qué trata exactamente? Bueno, verás, el tema de urgencias aquí en España ha sido un poco controvertido hasta los últimos años porque realmente no existía el papel de urgencias como tal dentro de la medicina. Hasta hace los últimos años es cuando ya la especialidad de urgencias se ha hecho real. Hasta ahora los que queríamos hacer urgencias éramos médicos de familia, que hacíamos la especialidad de medicina de familia, y luego a raíz de ahí nos subespecializábamos en la rama que queríamos, que en ese caso era urgencias, con másteres y con más cosas. Entonces, es un poco, siempre ha sido como un poco el popurrí, es la entrada a como a veces el primer contacto que tiene una persona con el hospital. Otras veces no, otras veces vas por médico de familia. Entonces siempre como un poco el cajón desastre, ¿no? Todo el mundo va a urgencias y además hay como una idea preconcebida de que todo el mundo se piensa que en urgencias te van a resolver todo, como si tuviéramos, porque al final es como todo y realmente no es así. Porque la urgencia solamente es lo que compromete la vida en una forma prácticamente inmediata. Todo lo demás ya no son urgencias. Claro. Entonces es lo que se supone que tratamos nosotros, aunque creo que a nivel de la población, pues todavía no se termina de entender un poco ese concepto de urgencias, porque para cada uno de nosotros lo que nos duele en un momento dado o lo que nos pasa, para nosotros es lo más importante, Claro, y queremos resolverlo en ese momento, ¿no? Entonces nosotros intentamos tratar siempre aquellas patologías que comprometen la vida dentro de las primeras 24 horas, o ya cuando hablamos de emergencias, de forma inmediata. Eso es, digamos, lo nuestro. Luego ya todo lo que tengamos de cajón desastre. Vale, ¿y cuándo va un urgenciólogo, por ejemplo, en una ambulancia? ¿O siempre hay uno por ambulancia? Eso es bastante diferente. Mira, con el tema de la especialidad de urgencias que ya se ha creado y que ya van a empezar a ver MIRES, o sea, médicos especialistas en una especialidad, que en este caso es en urgencias, van a empezar a ver ya a partir de este año siguiente. Es súper reciente. O sea, sí, de hecho, o sea, yo personalmente tengo el título de urgencióloga oficial desde hace 2 meses que nos lo han concedido, porque a mí me lo han concedido por ya llevar un tiempo trabajando en esto y tener una especialidad. Pero la gente que se está formando ahora empiezan desde cero. Entonces, nosotros como tal, trabajamos, o sea, la gente que va a empezar ahora mismo en esto, primero se forma en esa especialidad
y por norma general la gente se prefiere quedarse en el hospital. Porque el hecho de trabajar en el hospital es como que es un medio seguro, estás más rodeado de más profesionales que si necesitas algo te pueden ayudar, que si no sabes hacer una cosa te pueden echar una mano. Y el tema de las ambulancias es como otra parte. De hecho, el título es Urgencias y Emergencias. Porque las ambulancias como tal serían las emergencias. Porque se supone que nosotros como ambulancia medicalizada, porque ojo, hay muchos tipos de ambulancia, pero las ambulancias medicalizadas, que son las que llevan mínimo un médico y una enfermera, solamente van a aquellas emergencias, aquellas situaciones que comprometen de forma inmediata la vida. Y los que estamos ahí nos hemos formado como tal para eso. Entonces, los médicos de urgencias pueden estar trabajando en un lado o pueden estar trabajando en otro, o luego ya de forma puntual, como es mi caso, yo tengo mi plaza vacante como tal en la parte de emergencias, de lo que es el SAMU y todo esto, y de forma puntual hago guardia de este hospital porque quiero decir, no porque constituya una obligación dentro de mi trabajo. Vale. Sé que hay otros países, otros sitios, bueno, creo que por ejemplo en Andorra, que nos pilla un poquito más cerca, sí que tienen un convenio con que los médicos de urgencias que están en el hospital sí que tienen que hacer unas determinadas horas en la parte de extrahospitalaria y de ambulancias y tal, y de helicópteros de rescate y todo esto. Pero al menos en España es como eliges en un sitio y ahí te quedas, a no ser que puntualmente quieras hacer algunas cosas, pero digamos que mi hueco es lo que es la ambulancia como tal. Vale. Y el hospital lo hago por complementar, sobre todo no perder el manejo de lo que es un paciente en un hospital, porque es mucho más diferente, porque yo allí veo las analíticas, veo pruebas complementarias, hago un seguimiento diferente, y si dejo de hacer esa parte, la pierdo, porque realmente no es tanto por dinero, tampoco que estén súper bien pagadas, y yo al final, si quisiera más, podría hacer guardias dentro de mi propio servicio, pero la parte de complementar con otros servicios precisamente para no olvidarme de esa parte. ¿Y se paga diferente el que va en la ambulancia y el que se queda en el hospital? A ver, esto ya son por términos de cada comunidad autónoma o de cada país, como lo quieran hacer, pero al menos en España o en la Comunidad Valenciana, al ser sí que lo paga lo mismo, lo que es la Consellería de Sanidad, pero sí se pagan diferentes. No tiene nada que ver lo que se cobra en un hospital, lo que se cobra en una ambulancia. También depende de los complementos, de los pluses. Es que son muy diferentes. Entonces sí, no tiene nada que ver. No se paga igual la hora. Vale. O sea que también dependiendo de dónde hagas el turno te pagan de una manera o de otra. Dentro, o sea, si la hago en el hospital, las horas no se pagan de la misma manera que cuando las hago en una ambulancia. Se pagan de diferente manera por los pluses y complementarias que tienen todo cada lo que conlleva, ¿no? Sí, pero bueno, pero tampoco, no estamos hablando de grandes cantidades de Ya, bueno, pero en plan que existe una diferencia. Sí, hay una diferencia. Hay una diferencia. Vale. Y también te quería preguntar, existen diferentes tipos de ambulancias, ¿no? O sea, que no sé, o sea, ¿hay 2 o 3? ¿Cómo se divide? Bueno, en verdad hay 3 tipos y no quiero, ahora mismo no me acuerdo bien de las letras de cada una, sé que como la A, la B y la C, no sé exactamente cuál es cada una, pero te puedo hablar de lo que son las ambulancias medicalizadas, que son las que he hablado yo, que son las ambulancias tipo soporte vital avanzado, ¿vale? Que son aquellas que van médicos y enfermería, o solo enfermería, bueno, con técnicos, siempre los técnicos siempre están en las ambulancias, que el técnico es una persona que ha realizado su formación, que generalmente suelen ser de 2 años, creo, 1 año o 2 años, no estoy muy segura, se puede hacer en vía pública o vía privada, pero ellos siempre son los que se encargan de conducir la ambulancia y además de manejar todos los aparatos de dentro de la unidad, fuera de lo que es el ámbito médico como tal, pero son los que nos ayudan a todo ello, ¿vale? Entonces los técnicos siempre están dentro de la ambulancia. Entonces tenemos las ambulancias medicalizadas que van acompañados de médicos y enfermería, o solo enfermería acompañado de 2 médicos, que son los soportes vitales avanzados, que esos son como parecido a lo que es un SAMU o una unidad móvil, o sea, una UBI móvil como tal, pero a lo mejor pueden prescindir, o sea, como que a lo mejor a los avisos más gordos no van porque les falta la figura del médico, aunque sí que se apoyan mucho de lo que es la parte del centro coordinador. Cuando tú llamas al 112, ahí hay un médico que evalúa, ¿no? Que también podemos ser nosotros haciendo guardias allí, que les puede guiar a los del soporte vital avanzado. Una escala más abajo, por así decirlo, tendríamos al soporte vital básico, que ya van 2 técnicos. Más abajo me refiero a la complejidad de la asistencia, no a la importancia como tal, ¿vale? Hablo sencillamente de que la complejidad del soporte vital básico es dar una primera asistencia
que puede salvar también vidas porque se aplican técnicas y primeros auxilios para ayudar y asistir a las personas e incluso acompañarlos al hospital, dándoles algún tratamiento un poco más básico, como a lo mejor puede ser poner oxígeno o poner una férula para un brazo roto. En esas ambulancias van solamente dos técnicos y son los soportes vitales básicos. Esas son, yo creo que como las que más se suelen ver, y digamos que no suelen llevar pacientes que tengan un compromiso vital, o sea, que se estén muriendo en ese momento, por norma general, porque a veces también llegan a un sitio, no hay otro recurso, y se tienen que llevar a los pobres, pues una persona que está fatídica, ¿no? Y se la tienen que llevar como pueden, que eso también les ocurre mucho. Y por debajo de estas ambulancias, vuelvo a decir, a nivel de complejidad asistencial, están las ambulancias de transporte sanitario, que son aquellas ambulancias que vas al hospital, o sea, que te pone tu médico para que puedas asistir a la consulta y vas, o cuando te dan el alta te devuelven, o una ambulancia que a lo mejor también de forma urgente te puede llevar al hospital, pero que solamente va un técnico y que va a ser meramente de transporte. Entonces, evidentemente, las personas que van ahí no necesitan una asistencia sanitaria urgente en ese momento. Es un poco los grados así de... Luego cada comunidad, pues eso, la mueve un poco como quiere. Te vas a Madrid, te encuentras el SAMUR, que es, yo creo que el servicio más completo de toda España, por a nivel económico que tienen, que trabajan de forma increíble, pero claro, también tienen muchísimos más recursos, pero trabajan muy bien. Y entonces, pues dentro de ellos pueden tener más tipos de vehículos que nosotros a lo mejor también tenemos, pero creo que en otra menor escala, a lo mejor por nivel de alcance de cada uno. Claro, lo que yo te quería preguntar es si, por ejemplo, o sea, si todas las ambulancias llevan el mismo equipamiento. Me imagino que no en todos los niveles, justamente como has dicho, ¿no? Cada división llevará unas cosas imprescindibles. Eso es. Pero entre esas, o sea, entre comunidades autónomas, por ejemplo, ¿el SAMUR lleva lo mismo en Madrid que el de aquí? ¿O simplemente es el equipo médico, o sea, el personal médico el que diferente? O sea, es diferente. A ver, hay por protocolo, todas más o menos tienen que llevar algo parecido o al menos cumplir una serie de requisitos. Luego, dentro de todo eso sí que hay variaciones. Por ejemplo, las ambulancias medicalizadas de las que hemos hablado, que van enfermería, médicos y tal, son las más completas, son un poco como una pequeña UCI, a veces también un pequeño quirófano, porque podemos llevar gente pues de todas maneras, intubada, a veces también tenemos por qué abrir corazones en algún momento. No es una cosa habitual, pero puede llegar a pasar. Entonces, dentro de todo eso, dependiendo de cada comunidad, pues puede haber un poquito de una escala mayor, una escala menor de cosas que lleves, pero por lo general sí, esas son las más completas y es lo que te digo, es un pequeño quirófano. Luego ya, cuando bajamos a los soportes vitales básicos, pues ya, pues es lo que te comento, material de inmovilización para las personas que han sufrido un accidente fuerte, pues sí que llevan, por ejemplo. Llevan pues lo básico para poder tomar la tensión, para hacer una buena RCP, para ventilar, para poner oxígeno a una persona, ese tipo de cosas, pero claro, ya no tienes el nivel a lo mejor que tienes en una ambulancia más avanzada, y las otras de transporte pues lógicamente solamente llevan lo que son pues el sillón o la camilla que vayan a transportar y ya está. Entonces sí, varía mucho. Pero luego, dependiendo de comunidades, dentro de las diferentes, pues también unas optan por llevar algo más avanzado, otras menos. Es como, tenéis que, o sea, si dentro de lo que te encuentres en el VoIP como tal, no sé si es exactamente el VoIP donde te lo va a definir como tal, pero más o menos así. Tienes que llevar tal material para poder intubar a una persona, no sé cómo. Pues luego dentro de ahí, las diferentes comunidades, también según presupuesto, supongo, van a elegir. Pues nosotros con esto nos vale, pero nosotros vamos a buscar lo más avanzado que hay en el mercado. Pues también ocurre. Un poco varía, un poquito así. O, por ejemplo, como a nivel de las reanimaciones cardiopulmonares, de las RCP, nosotros aquí en Valencia sí que llevamos una máquina que es un cardiocompresor, que es como una máquina que le he enseñado en muchos vídeos, para hacer como una RCP, que de esa manera nos libera las manos para poder nosotros trabajar, mientras que en otras comunidades prefieren no llevarlo, porque o tienen más gente que les pueda asistir, como a lo mejor puede ocurrir en Madrid, porque hay muchos más recursos, o prefieren no llevarlo porque, bueno, también hay estudios que dicen que rompen mucho las costillas, que tal. Y digo, sí, lógico, las rompen, pero es que si somos 3 personas no nos da la mano para hacer mucho más. Aún así, en la RCP, o sea, profundizaremos más adelante porque hay muchas cosas que quiero preguntar. También romper mitos y saber si eso cualquier persona lo puede hacer o no. Pero bueno, ahora lo tocaremos. Claro, quería preguntar, o sea, al final, ¿cómo se evalúa esto de qué tipo de ambulancia mandar a qué sitio, ¿no? Pues es un trabajo un poco complejo porque también requiere de un médico de urgencias, pero de un médico que también trabaja en el ámbito de emergencias tal, pero que está situado en el centro coordinador.
O sea, nosotros Una mismos. línea telefónica, ¿no? Sí, o sea, somos. Bueno, también tienen la parte de Claro. operadores, locutores y enfermería que también están allí. Es como un poco el cribar las llamadas por teléfono. Nosotros sí que, o sea, a nivel médico podemos formarnos para eso, tenemos una serie de cursos para hacerlo, y luego al final se trata de recibir las llamadas sanitarias que entran al 112 y en función de lo que te cuentan, tú tienes también una serie de criterios con lo que te cuentan y con ello tienes que ser capaz pues, de mandar un recurso o de otro, dependiendo de lo que creas que puede ser. Si te están contando que una persona se ha desmayado, pero ya está recuperada, ya está bien, está andando, yo qué sé, pues a lo mejor con mandar un soporte vital básico para hacer un reconocimiento inicial puede valer. Ahora, ¿qué pasa? Que ahora a lo mejor llegan ellos y lo ven que está fatídico, pero ellos tienen también la capacidad de llamar al centro coordinador y decir, oye, aquí necesito una UBI, una ambulancia con más médico. O sea, con más médico y enfermería, quiero decir. Vale, también te quería Entonces, preguntar, por ejemplo, si una persona llama a urgencias, ¿qué información debería tener clara para decir, para ser concisa, por ejemplo, a la hora de indicar, oye, hay una persona, un varón de tal altura, tal edad, ¿no? O sea, ¿qué es lo que hay que decir? a ver, a nivel, tú cuando llamas al 112, primero te pasan a lo que es el centro del 112 y ahí ya cuando comentas al principio que son llamadas de algo de salud, ya te pasan a lo que es la parte sanitaria. Yo creo que lo más importante, sobre todo, es dar bien la localización, que eso es para mucha gente es muy difícil de dar, porque a lo mejor es, pues no sé dónde estoy, o ¿por qué no me geolocalizas? Porque ahora, afortunadamente, se pueden empezar a geolocalizar las llamadas, entonces, pero todavía no siempre se puede y bueno, y no es lo. Entonces, lo primero antes de llamar, pues intentar tener una referencia clara de dónde estamos, que eso yo creo que es al final lo más importante para que te pueda ir alguien, y luego, pues, describir un poco cómo ves a la persona, sobre todo si está hablando, si respira o si camina, que al final son un poco las. En plan, la ves o sea, por ejemplo, si está caminando, importante, no, está de pie, está caminando, eso nos da mucha información porque somos una persona que ahora mismo puede, aunque a lo mejor luego puede pasar cualquier cosa, pero eso nos da mucha información. Si caminas, si está consciente, porque a lo mejor no puede caminar, está tirado en el suelo, pero está hablando y está hablando con los demás, también nos da mucha información. Y si está inconsciente, si respira. O sea, en plan, si la vemos que está inconsciente, intentar saber si respira. Esas estos tres ítems que te he dado son importantes porque, por ejemplo, a nivel de accidentes de múltiples víctimas, vamos a ponernos en situación de un 11M, que es el primero que me ha venido, o de un accidente que pueda ocurrir aquí, como ocurrió a lo mejor el de metro aquí en Valencia. Cuando tú llegas, tú tienes que atender primero a las personas más graves en múltiples víctimas. En estos múltiples víctimas como tal, se supone, y esto no es lo que nos pasa a nosotros, pero ya lo doy como información, que la gente que está en parada cardíaca no se debe de atender. O sea, es como tienes tanta gente a la que atender que está casi muriendo, que al que muerto esta déjalo, persona ¿no? que está muerta no podemos emplear más recursos en ella. Cosa que, por ejemplo, el accidente de las Ramblas no se hizo bien porque llegaron muchos policías tal que se pusieron a hacer RCP antes de atender a otro, por ejemplo. Entonces, quitando este tipo de pacientes que diríamos que ya están fallecidos, las preguntas que nos hacemos dentro de las múltiples víctimas son esas. ¿Camina? ¿Respira? ¿Está consciente? Porque de esa manera vamos a ir a por los más graves. Si camina y respira, o sea, si camina y está consciente, pues entonces no voy a por el que respira pero está inconsciente. Entonces esas tres como que son bastante claras. Ahora también te digo lo que digo, que a lo mejor tú por teléfono puedes contar una cosa y luego cuando nosotros llegamos nos encontramos otra, o ha evolucionado el paciente, o entonces bueno, pero también para eso vamos nosotros. Y ante la duda, si nos parece que a nivel de centro de coordinación, si les parece que puede ser algo grave, siempre van a mandar al recurso más fuerte, por así decirlo, para intentar no quedarse cortos. Y también que esté disponible, porque a veces puede ser que estén desocupados y solo puedes mandar lo que hay. Vale, o sea que vosotros también, y si llegáis al sitio, ¿qué es lo primero que evaluáis vosotros? O sea, justamente me imagino que esas tres cosas, ¿no? Si respira, si tiene pulso y. Bueno, claro, es que depende de la situación. Si es una persona solo, claro, yo lo primero que hago es ver si está consciente. Yo cuando ya voy a una persona, yo lo primero es, está hablando tal, es como un poco más relajación porque es como, bueno, no sé qué le pasa, pero al menos está consciente y ya puedo ir escalando. Y luego, por ejemplo, si está consciente y ha sido un accidente, pues lo inmediato de después es revisar que no tenga una herida que se esté desangrando en ese momento, porque eso es lo que me va a poder a lo mejor ocasionar una situación crítica en un momento seguido o que esté respirando bien. Por ejemplo, puede estar consciente, pero puede estar ahogándose. Eso es un poco ahí, como dentro de la emergencia, urgencia y emergencia, tenemos como el ABCD que le llamamos, ¿no? La vía aérea, la ventilación, la circulación, es un poco como ir haciendo esos checks
y es la manera en la que nosotros tiramos rápido a una persona. Pero vamos, a mí personalmente me pasa mucho que si yo veo un aviso en el que me han dicho hay una persona tirada en el suelo, no se sabe cómo está o no tal, el hecho de yo llegar, yo ya voy a entrar y ya la veo que se mueve y que habla. Claro, yo hago un nivel de relajación un poco, bueno, vale, puedo. No está tan mal, pero ya cuando luego llegas, pues ya empiezas a evaluar lo demás. Vale, Pues es un vale. poco lo que nos fijamos nosotros. Vale. Y claro, una vez, o sea, ya lo has evaluado, lo llevas, o sea, ¿cuándo sabes si puedes mover a la persona, no moverla y tal? ¿Cómo se evalúa eso, Vale, por pues ejemplo? eso también depende un poco de lo que es la situación de lo que ha ocurrido. Porque, por ejemplo, si es una persona que ha tenido una caída alta o un accidente de tráfico, se supone que no debe de moverla a una persona que no esté experimentada Mm, porque puede haber una lesión de la columna o una lesión más interna y que al moverlo de una claro. forma no debida puedas ocasionar una lesión más grave. Entonces se supone que, pues eso, que en accidentes y en todas estas cosas es mejor, si la persona está consciente y está más o menos, es mejor dejarlo ahí, o si está en el suelo, que se quede en el Mm, suelo, no hay problema. Y luego ya de ahí nosotros pues ya les ponemos sus cosas de inmovilización y todas estas cosas y lo moveremos. ¿Cuándo es uno de los casos en los que sí que debemos de mover a la persona para intentar ayudarle? mm, Pues, por ejemplo, una persona que ha sufrido un accidente pero está en parada cardíaca. Porque si tú llegas como agente externo que quieres claro. intentar ayudar a una persona que ha sufrido un accidente y te lo encuentras en parada cardíaca, pero no lo mueves por si acaso tiene una lesión en la columna, ya, pero es que entonces se muere. Entonces es como un poco el beneficio-riesgo. Entonces yo siempre comento a todo el mundo, gente no experimentada en movilizar personas con accidentes y todo esto, Mm, mejor no moverlos si están conscientes, quedarse con ellos, intentar acompañarlos y si no están conscientes, pues controlar sobre todo si tienen pulso o no, o respiran, porque entonces si ya no hay pulso, ahí ya lo puedes mover, ya, porque es lo único que te puede claro. Te quería preguntar, porque también hay posiciones, ¿no? Que son como más, o sea, para el cuerpo que son menos dañinas o pueden salvar, por ejemplo, en caso de que se esté ahogando, por ponerlo de lado, o al revés, yo que sé, tener que estar tumbado de espaldas. O sea, ¿cuáles son las que, Sí, cuándo se usa una u otra? O sea, ¿cómo bueno, tenemos funciona? la posición lateral de seguridad, esa es la como universalmente conocida. Estos casos lo que hacemos con o sea, la gente, con los formulos encontramos, una persona si está inconsciente, siempre va a ser mejor ponerla de lado. Es verdad que hay como una técnica determinada para poder mover a una persona, pero a ver, si no sabemos si es la única manera que vamos a poder, pues lo movemos de lado y ya está. Mm, De esta manera lo que se consigue es que la lengua como tal, que no se traga, mm, ¿vale? Que eso era uno de los vale. mitos que comentábamos antes, ¿no? Que la lengua como tal no se va para atrás, nunca hay que meter, por ejemplo, la mano dentro de la Claro, boca, eso también no me porque, quedaba claro porque digo, claro, tienes la parte esta que no te permite, ¿no? Que claro, tirar no la se lengua va. Lo para que pasa es que atrás. sí que No. puede ocurrir que en personas a lo mejor que tengan una lengua un poquito más gorda, Ujú, puede llegar a obstruir toda la vía aérea y si esta persona está inconsciente, pues puede dificultar bastante la respiración. Entonces, en esos casos, lo mejor es poner a la persona de lado y dejarla de lado para que se desobstruye la lengua que va ujú, hacia un lado y de esa forma se desobstruye la vía. Y esto, sobre todo, lo vamos a utilizar con gente que está inconsciente, o sea, gente que se ha caído al suelo, está desmayada, pero que tiene pulso y tal, pues lo ponemos de lado. Es decir, claro, importante también saber si tiene pulso claro. y si está respirando. O, por ejemplo, en los casos de convulsiones. Cuando una persona está convulsionando, igual no se debe de meter la mano dentro de la boca porque los músculos se vuelven muy rígidos y nos podemos quedar sin Claro, dedos. Tampoco hay que meter nada, directamente claro. dejarlos convulsionar. Le sujetamos un poquito la cabeza para evitar que se golpee con las cosas y cuando podamos o cuando ceda los ponemos de lado, porque después de las convulsiones generalmente no es una pérdida de conciencia como tal, pero la persona va a estar como muy somnolienta y muy dormida, Mm. entonces es mejor dejarlo de lado para que pueda respirar mejor y ya cuando vengamos nosotros o quien venga, pues ya asistirla de la manera que mejor podamos. Pero también me dio curiosidad que comentaste cuando, por ejemplo, múltiples víctimas, ¿no? Un accidente, Sí. cuando se llega, por ejemplo, también se evalúa, me imagino, por edad. O sea, ¿cuándo es? Bueno, no. ¿Cuándo? A ver, O hay no, que no, no decirlo. procede. Supuestamente, yo creo que como protocolos como tal, la edad no debería de ser Un un factor, ¿no? determinante. Sí Vale. que es verdad que a nivel de emergencias, más que la edad, entra o sea, es mucho más importante el nivel de calidad de vida. Es decir, si yo tengo una persona que su vida es porque tiene ya 80 años, bueno, o 90, porque ahora mismo la longevidad es así, pero está encamado, está con demencia, no, ¿sabes? Quiero decir que tiene una serie de problemas que Mm, disminuyen muchísimo su calidad de vida.
obviamente es una persona por la que no vamos a priorizar antes a otras personas. Y también te digo que aunque no está escrito en ningún lado, siempre vamos a ir antes a por los niños que a por un adulto. Si nos encontramos con múltiples víctimas y hay un niño, pues es muy probable, a no ser que el niño esté muy bien, pero si encontramos un niño que está grave y un adulto que está grave, no vamos a ir al niño. Es lo más que suele ocurrir. No está estipulado en ningún sitio. Pero es como algo moral ya propio, ¿no? Es moral, porque pero al final se supone que tú tienes que ir a por el paciente más grave dentro de un accidente con mucha gente, que no esté muerto como tal. Claro. Pero claro, a veces la gravedad también es difícil de valorar. Entonces, quizás en un accidente donde te encuentras que también hay niños involucrados y tienes dudas de la gravedad, o sea, de cuál está más grave de los dos porque los ves tal, pues probablemente te vayas al niño. Evalúas como un poco la vulnerabilidad, ¿no? Sí, bueno, efectivamente. Aunque los niños también son organismos jóvenes y fuertes y suelen aguantar bastante, pero al final creo que a todo el mundo, psicológicamente o moralmente también, nos afecta muchísimo más el fallecimiento de un niño. Y porque a lo mejor si, por ejemplo, es un padre el que estaba con el niño y es el que está grave, creo que por norma general los padres van a preferir que salves al niño antes que a ellos. Entonces, bueno, o sea, el tema de las múltiples víctimas es un tema porque hay muchos protocolos de actuación muy determinados según lo que te encuentres, porque no es lo mismo atender a 5 personas que atender a 50, como puede ser una cosa, y en esos casos pues ya necesitas muchos recursos y hay una serie de protocolos, porque por ejemplo, el recurso que primero llega a un accidente grande, pues eso, un ataque terrorista o una cosa así, se supone que no debe de atender a nadie. O sea, es como, tienen que llegar y solamente poner etiquetas en la gente y salvar cosas muy inmediatas, en plan, pues te puedo poner un torniquete o te puedo poner un analgésico que llevamos aquí, bueno, una droga de estas a topísimo para que te quedes relajado, pero yo no sé si te vas a morir o no. Entonces es también duro de gestionar esa parte, ¿no? Porque es difícil para el primero que llega, porque se supone que son los siguientes recursos los que ya empiezan a atender por orden de prioridad, porque el primero se supone que hace el triaje como tal, los clasifica. ¿Que son pegatinas lo que llevan? ¿O sí, llevamos dentro de cada unidad, tenemos como, bueno, mochila, baúl, algunos llevan lo que, según el sitio, el servicio, lo que lleves, llevamos como una serie de etiquetas, nosotros en nuestro caso aquí son como pues, para colgar, que llevan una tarjetita en la que tiene un color que tú lo marcas, verde, amarillo, rojo y negro. El negro es de función. Vale. Entonces, verde es prácticamente nos da igual, amarillo ya está grave y el rojo es muy grave. Entonces, del nivel que tú tengas, pues ya sabes lo que tienes que atender. Lleva un poco las preguntas que te he comentado antes, lo de camina, respira, consciente, tal, y entonces de esa manera tú los clasificas y tú le pones el color. Y entonces, o sea, le marcas con el... Pero creo que quitas los demás colores. Tarda mucho, ¿no? En plan, si... Bueno, tú llegas, tú lo ves... Digo, si tienes que rellenar No, tienes que rellenarlo. O sea, tú lo ves, lo tienes el esquema para hacerlo mentalmente rápido. Vale, entonces, pero tú no dejas en plan, cheque este respira, este tal, no, o sea, simplemente haces, es para poner el color. Es un esquema muy rápido de tal. Entonces tú ya lo ves, le quitas el color, pones el color y hasta algunos sitios lo llevan con pulseras. Nosotros llevamos tarjetitas porque creo que ya para un momento más avanzado, en el que a lo mejor se puede encontrar ya los datos de la persona, se le puede poner los datos de la persona en lo que tú le dejas puesto. Y ya de esa manera, pues ya lo tienes clasificados por colores. Y de esa manera, cuando ya llegan los siguientes recursos, pues empiezan a atender un poco por orden. También, a ver, pero es lo que mismo te digo, yo me pongo en esa situación que como tal nunca me ha pasado. Sí que o sea, sí que he atendido a 5 personas a la vez en un accidente de tráfico. No estaban muy mal, salvo un chico, pero bueno, claro, al no estar muy mal, pues me puedo gestionar mejor. Pero también te digo que yo si llego a una situación de esas, empiezo a clasificar a la gente y yo qué sé, y me encuentro un niño, pues no sé si no haría nada. Claro, puedes hacer una medida rápida, pero se supone que tú tienes que estar haciendo y mientras estás llamando por teléfono pidiendo los recursos que tú crees que son necesarios. Pero claro, cuando es una cosa total, ¿no? Cuando es una cosa a gran escala, pues movilizan yo creo que a todo el mundo. Pero el problema es que, claro, si ocurre, por ejemplo, accidente de metro aquí, ¿qué ocurre? ¿Qué haces? ¿Dejas a toda la demás, o sea, toda la del resto de ciudad sin nada? Claro. Es que eso también es... Entonces tienes que movilizar con cabeza. Por eso el trabajo del coordinador está bastante importante. Porque tienes que saber qué vehículos movilizas y cuáles dejas por si pasan más cosas en otro lado. Claro. Entonces, bueno, pues es un tema de las múltiples víctimas. Es complejito. Respecto, claro, me imagino, bueno, por suerte no pasa mucho, ¿no? Lo de múltiples no, víctimas. No es algo frecuente. O sea, más que, ya te digo, al menos a nivel de gran escala, pero sí que es frecuente, o un poco más al menos, el tú llegar con una unidad normal y encontrarte, pues eso, 3 o 4 personas porque ha sido un accidente de coche. Entonces tú con esas 3 o 4 personas no las puedes llevar todas en tu misma ambulancia. Tú tienes que pedir más recursos para trasladarlos. Entonces tú tienes que evaluarlos
Y en función de lo que ves, y hacerlo rápido y pedirme, pues necesito otro SAMU o necesito un soporte, porque vamos a trasladar y organizarlos y saber dónde trasladarlos a cada uno. Entonces, ya te digo, porque nosotros estamos acostumbrados a trabajar con un paciente. Entonces, cuando nos llegan, cuando tenemos muchos, es como que colapsamos porque tenemos que hacer nuestro trabajo habitual más un trabajo administrativo extra, y te hablo de 4 pacientes, no te hablo de más. Ya. Que exige mucho esfuerzo, se nos va mucho tiempo y porque estás haciendo una cosa y te están llamando para otra y un poquito difícil de Claro, dividir tareas, priorizar, ¿no? Unas cosas. Sí, aparte de, frente a bueno, otras. gestionar el estrés porque pues a lo mejor si no están muy mal bien, pero como tengas algunos que se te están muriendo es como, es que no puedo irme a ver lo demás. Entonces, claro, tú necesitas los recursos, pero para eso también tienes que pedirlos. Claro. Entonces también necesitas tu tiempo. Entonces, bueno, pues eso sí que es un poquito más frecuente. Puede pasar. O sea, respecto a los accidentes callejeros, me imagino que lo más frecuentes son los accidentes de tráfico, ¿no? ¿Y qué más cosas así que suelen pasar que digas? A nivel grave, quiero decir, porque accidentes ocurren todos los días. Claro. Y yo creo que afortunadamente, yo creo que al menos en un país a lo mejor como el nuestro, más desarrollado y con más medidas de seguridad, por lo general la mayoría de los accidentes que ocurren no suelen ser graves, incluso no suelen necesitar una ambulancia tipo UBI, a lo mejor pues son caídas en trabajo, pues sí, algún atropello, pero luego generalmente son cosas más light, en plan de, bueno, si la han atropellado y luego llegas y es, sí, bueno, pues me duele aquí, o sea, no llegan a ser más. Cuando ya hablamos de accidentes graves como tal, claro, es que eso también depende, yo creo, no te sé decir porque no lo tengo mirado estadísticamente lo que es. Yo, a título personal, también creo que juega mucho la parte de cada uno, de lo que más me he encontrado, yo creo que han sido caídas desde altura. En plan, pues laborables o intencionadas también. O sea, eso es lo que, por ejemplo, a título personal me he encontrado. Y luego accidentes de tráfico, claro. Pero dentro de los accidentes de tráfico, es verdad que la gran mayoría son más... bueno, actualmente, como han mejorado mucho las medidas de seguridad y todo esto, no suelen ser tan graves. Hace a lo mejor unos 20 años, un poquito más a lo mejor, pero bueno, por ahí más o menos 20, 30 años, la gente se mataba con el coche prácticamente a diario, había bastantes víctimas, porque no había ningún tipo de seguridad y entonces pues los vehículos eran como eran. Ahora ha mejorado mucho y es verdad que afortunadamente la mayoría de los accidentes a los que vamos suelen ser cosas manejables. O sea, de vez en cuando te toca alguno grave o alguno destrozado entero, pues sí, puede pasar, pero no es lo más frecuente ya. Entonces, bueno, pues eso es un poco lo que yo también he visto a título personal, quiero decir, porque luego a lo mejor alguno trabajando en yo que sé qué sitio, pues te ve otras cosas. Pero yo creo que estadísticamente sí que son más los accidentes de coche, quizá. Y luego también la parte de accidentes de coche, que también habrá muchos de los que se mueren al instante y tampoco se puede hacer mucho más allá. Yo, por ejemplo, como tal, eso no he tenido ninguno. Todavía. Porque creo que por desgracia me toca. No sé. Estadísticamente. Por eso, al final, si estás trabajando en ello, sí. pues. Pero es lo que has dicho, es verdad. Lo de los coches, ¿sabes a qué se debe? Porque ahora los coches se quedan destrozados, pero el que está dentro, como que se salva. El coche absorbe más impacto. Antes, al revés, el coche quedaba parecido, menos. O sea, con menos daños, pero la persona moría. O sea, aunque también creo que tiene mucho que ver, o sea, hay más concienciación, sobre todo también con los límites de velocidad. Porque a partir de los 120 que están estadificados como tal, es verdad que cada vez, o sea, cuando le vas sumando más kilómetros a la velocidad, es que se dispara muchísimo el riesgo a que si tienes un accidente sea muy grave. Entonces, cuando son accidentes a gran velocidad, por mucho que el coche sea bueno, generalmente ahí no... Entonces, ojito con la velocidad, porque es verdad que creo que los coches están hechos con mucha seguridad, pero por mucho que sea un coche muy bueno, si no respetamos eso básico, pues... Y es una concienciación también importante. ¿No? Importante, tomamos nota de eso. Pero también te quería preguntar, respecto a los accidentes en casa, o sea, ¿cuáles también los más comunes o lo que más suele suceder? Mira, a lo mejor exactamente lo más común no te lo sé decir exactamente, pero es muy característico y creo que lo hablamos mucho dentro de mi entorno y de mi gremio, que es lo de que muchos accidentes ocurren en el baño. Creo que el baño es como uno de los sitios más conflictivos que pueden ocurrir, además de los más difíciles de acceso, pero la gente se suele quedar tirada en el suelo, ¿no? De una manera súper enrevesada, ¿no? Pero porque es un sitio donde somos más vulnerables, estamos haciendo nuestras necesidades, que es un cambio que exige también a veces un cambio al cuerpo, un esfuerzo al cuerpo, que puede ocasionar pues bajones tensionales, son cosas que pueden ocurrir desmayos, son muy frecuentes en el baño, o donde también hay cambios de temperatura porque entramos a ducharnos y los cambios de temperatura también pueden afectar a nuestro cuerpo. Entonces,
caídas en la ducha y desmayos en el baño, al igual que paradas cardíacas en el baño, porque también ocurren a raíz de infartos, son súper frecuentes. Yo creo que es uno de los lugares de la casa donde más... Entonces hay que ir con cuidado en el baño, pero también los resbalones, el dar... Creo que es uno de los sitios más frecuentes y por eso, como tal, yo te diría que las caídas son a lo mejor el accidente doméstico más frecuente dentro de casa, pero claro, caídas en según cómo te puede caer. Porque luego cosas así ya más a título personal que haya visto, cortes existen, pero no suelen ser tan graves. A ver, a no ser que sean intencionados, pues entonces ya en ese caso sí que estamos hablando de otras cosas. O estoy pensando si en algún caso que tenga más de alguna casa como tal, es que por lo general suele ser eso. Claro, luego habrá pues cortes de cortocircuitos, electrocuciones y cosas de estas, pero por ejemplo no me ha tocado nunca una cosa de estas. Pero te diría que las caídas dentro de casa es lo más... Y en escaleras. Vale, te digo, Es lo más también sabes frecuente. lo típico que como que te agachas y te levantas rápido y te da el mareo este, imagino que ese es Claro, uno de es un los poco, motivos también, es ¿no? por De lo que, mismo. Al final esto claro. es como el sistema parasimpático del cuerpo como tal, que ocasiona como una bajada tensional. Bueno, en esos casos del agacharte y levantarte es porque a tu cerebro no le da tiempo a que llegue la sangre bien, ¿no? Y Claro, entonces te quedas ahí con esa tontería que todo negro, te ¿sabes? A mí me ha tienes pasado que en el sentar gimnasio y también, lo quédate. típico, que Claro, sube y claro. digo, Entonces, a lo mejor una persona joven fuerte y tal, pues como que es algo menos infrecuente, o cuando le ocurre, pues bueno, para un poquito y se le recupera, pero quizá gente con una edad un poquito más avanzada, pues esto sí que ocasiona un colapso de desmayarte. Y a lo mejor eso no tiene tanto problema porque eso enseguida se recupera, pero sí que puede pasar claro, que si tienes un golpe en la cabeza, claro. pues ya te nos quedas inconsciente y claro, pues por eso ahí viene el accidente como tal. Entonces sí es algo frecuente porque también ocurre pues eso con el cambio de temperatura o incluso cuando nos levantamos por la noche a mear. De hecho es bastante frecuente en gente joven, sobre todo en hombres. Incluso que suelen tener como la tensión un poquito bajita y tal, que se levanten a mear y cuando están meando desmayarse porque se marean porque les baja la tensión de una. Y es muy frecuente también. Y claro, se asustan porque claro, es algo como que me ha pasado, que me he Claro. levantado a mear y sin embargo nosotros como lo sabemos en plan, no pasa nada, es una cosa muy frecuente. Pero claro, la gente Ya, no lo hostia, sabe. pues no lo había pensado nunca, Sí, ¿eh? sí, y Pues asusta. ahora pensándolo así, dices, cada vez que vas al baño te estás arriesgando la vida. Ya, es verdad, no sé, pues un poco... A ver, obviamente es que yo, por ejemplo, es que lo vemos muy a menudo. Entonces, claro, para mí es como más habitual y son todos los casos, pero luego en la vida normal, la mayoría de la gente no le pasa nada en el baño. Pero, Vale. pero es verdad que pasa un poco. También te quería preguntar respecto a, o sea, nosotros, por ejemplo, estando en casa, ¿qué es lo que podemos hacer para solucionar pues, ciertas cosas? Por ejemplo, en caso de que, por ejemplo, hay un corte de una persona, ¿no? Se hace un corte profundo, ¿qué debemos de hacer? Bueno, a nivel, lo más fácil y lo que siempre es intentar comprimir lo que está pasando. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, los torniquetes era algo que antes no se recomendaba porque había como un bulo un poco de que, bueno, bulo, entonces no era bulo, era más el que se pensaba que el riesgo que conlleva el torniquete de necrosis de toda la extremidad y de todo lo que pongas, como que era mayor que el beneficio, ¿no? Y entonces se decía, no, no se hacen torniquetes, tal. Eso cambió hace unos años ya, porque bueno, se estudió y se vio que hasta dentro de las primeras 2 horas prácticamente no tiene, o sea, como que se puede luego Vale, no pasa restablecer nada. la circulación y se puede hacer. Entonces, ante un corte muy fuerte, pero claro, los torniquetes, por ejemplo, se ponen con sangrados arteriales, es decir, una sección arterial. Arteria va por el fondo de lo que es el brazo o de las piernas o dentro de cualquier cosa. Entonces, es verdad que tendría que ser un corte muy profundo para nosotros plantearnos poner un torniquete. Las arterias, por ejemplo, un corte de arterias tiene la característica de que es pulsátil, ¿no? Tú ves cómo sale un chorro de sangre y sale así. Cuando hay eso es que pues una arteria. Entonces, si es pequeñito, bueno, pues es fácil comprimirlo, pero si es una arteria más gorda, pues ahí ya estamos hablando casi de una amputación de Claro. brazo o de un corte profundo intencionado o no intencionado a llegar a la arteria. En esos casos, cuando si vemos que intentamos comprimir y eso no para de sangrar, pues ahí, además lo vemos pulsátil, porque cuando es una vena, a lo mejor si comprimes, al final termina de sangrar. Ahí sí que a lo mejor corresponde intentar un torniquete. ¿Qué pasa con los torniquetes? Que es verdad que se necesita un cierto conocimiento sobre cómo ponerlos. Eh, porque los hay específicos, nosotros llevamos una serie de torniquetes como tal para poderlos poner rápido y tal y cual, pero luego existen formas de hacer torniquetes, incluso con un pañuelo, con un trozo de tela.
que pues, bueno, pues por internet se encuentran, para eso hago vídeos también. De Claro, hecho, claro. tengo para hacer torniquetes de esa manera que, bueno, pues te pueden ayudar y si no sabes cómo hacerlo, pues también lo puedes intentar de cualquier manera porque es obviamente Pues mejor. encima de la herida o por encima, ¿no? Por encima No, de la o herida. sea, se supone que el torniquete estamos hablando de una extremidad, claro, si es del cuerpo no te queda más que Jodido, claro. apretar, poner el torniquete ahí pues está fastidiada la cosa. Pero entonces, si es del cuerpo, se supone que tienen que ponerse como en la extremidad anterior, por ejemplo, si es aquí, o sea, perdón, por encima de la articulación anterior. Entonces, si tú lo tienes a este nivel, lo vas a poner aquí arriba. Si es aquí, lo puedes poner aquí abajo. Pues si es aquí, pues lo ajustas como puedas, ¿sabes? Claro. Entonces, se supone que es antes, o sea, no es taponar la herida, sino conseguir cerrar el grifo. Al final es apretar tanto, intentarlo, y si no sabes cómo hacerlo, pero no te queda otro remedio, pues lo intentas como sea. Pues ya coges un apretas como puedas o apretas de la manera que puedas. Es la única forma. Lo que pasa es que sí que es importante fijarlo, porque se supone que, claro, una vez que ya lo has puesto, pues no tienes que quitarlo, porque si no te va a volver a sangrar hasta que esta persona puede llegar a lo que es un quirófano o un hospital donde puedan cortarle ese sangrado ya de otra manera más profesional. Entonces, yo creo que a nivel práctico, primero intentar comprimir, y si acaso se nos va de madre porque eso sangra muchísimo, pues ya sería intentar poner un torniquete. Pero ya te digo que sí que hay como una. Se necesita como un poquito de formación, un mínimo, ¿sabes? Para saber un Vale. poco cómo manejarlos. Pero bueno, ante la duda, eso ¿No siempre crees mejor que sería hacerlo. bueno justamente para los niños en los institutos, colegios, hacer tipo, pues yo que sé, prácticas de este tipo que Por puedan supuesto. hacer? Y de hecho, a ver, ahora cada vez hay más concienciación y se está empezando a Mm, hacer, sobre todo a nivel de la RCP, porque a lo mejor pues a un niño pequeño poner un torniquete como que no, pero el simple hecho de que un niño, si un adulto con el que está cae en parada cardíaca, el simple hecho de que el niño pueda hacer algo, aunque solo sea darle en el pecho así, a lo mejor va a ser algo más que el que no haga nada. claro. Entonces se está haciendo, o sea, claro, no sé hasta qué nivel entra ya en los programas escolares como tal, porque por lo que sé así de gente cercana a mí de tema de magisterio, lo normal es que no se incluyan o no los pague el colegio. Entonces, claro, si no va alguien a dar una formación de forma altruista, Claro. no lo suelen tener. Entonces, claro, a lo mejor colegios privados o colegios que tienen un poquito más de fondos sí que se lo pueden permitir. Y de hecho, creo que es fundamental, pero los colegios públicos es raro a lo mejor que los tengan. Pero bueno, a no ser que consigan, pues eso alguien. A ver, yo personalmente he ido, es verdad que hacer favores por Claro. ser amigas cercanas mías, no, en plan, no voy por ahí por la vida haciendo solo esto, pero sí que he ido a algún colegio, le dedicas toda la mañana y a varios cursos y se la han pasado muy bien, porque los niños es increíble que atienden un montón a estos temas. Además porque es interesante Claro, también, yo interactivo siempre para ellos. pensaba, antes de estar allí, pensaba que no, que se van a aburrir, no sé qué. Pero qué va, les ponía la presentación, además con los niños pequeños empezaban, les decimos llevar una almohada con su camiseta y no sé qué, y les poníamos la canción, hacíamos una canción de la RCP y se lo pasaban súper bien, y luego iban todos tan contentos. Y luego a medida de, o sea, a nivel de que tenían más edad, como que se lo adaptaba un poquito más y estaban súper atentos porque les parecía como el tema de la muerte un poco y los accidentes, esas cosas como que les llaman la atención. Al final yo creo que nos llama un poco a todos, pero yo creo que a ellos a lo mejor que están empezando a entender, pues hablo de edades entre 8 o 10 años, que están empezando a entender lo que ocurre, les llama mucho la atención y yo te digo que increíble cómo tenía la atención de todos los niños, incluso alguno que era ahí un poco TDAH, que lo tenía un poco de este madre mía y estaba ahí el primero preguntándome cosas, porque claro, les llamaba mucho la atención. Entonces, creo que sería muy bueno, porque además, Claro. por experiencia propia, he visto que es un tema muy acogido por los niños y que les interesa muchísimo. Además, en cuanto les llevas el maniquí para que prueben a no sé qué, Eso sí, todos quieren. seguro, sí, sí, sí. Entonces, yo creo que sería fundamental. O sea, Sobre todo creo muy que bien. sabes también datos curiosos, por ejemplo, mira, hablando de datos curiosos, por ejemplo, ¿cuánto puede sobrevivir una persona si tiene seccionada una arteria? O sea, sé que estos son minutos, ¿no? Claro, a lo mejor depende de la arteria. Claro, pero también hay puntos muy accesibles, ¿no? De arterias, o sea, por aquí, ¿no? O sea, debajo de los A sobacos, ver, por así decirlo. nosotros tenemos arterias en Claro. todo el Sí, cuerpo, es sí, decir, sí. hasta en el dedo tenemos una arteria. Si tú te cortas el dedo, vas a tener una arteria pequeñita haciendo así, que vas a tener que Mm, taponarla también mucho o darle un pequeño torniquete mm, incluso antes, ¿no? Entonces, claro, depende del calibre de la arteria. Si tú tienes una arteria más distal, es decir, más lejos de ujú, lo que es el centro del cuerpo, pues a lo mejor puedes sobrevivir horas, en plan, hasta que esto ujú, se termine. Pero claro, no es lo mismo si, por ejemplo, se te secciona la carótida. Una sección directa de carótida o una sección de aorta, que es la arteria ujú, que va directamente del ujú. corazón, eso yo creo que no llega ni a un minuto. O sea, yo creo que es O nada. sea, A ver, creo que todos tenemos reciente
el asesinato de Charlie Kirk, Charlie Kirk, sí. que le dispararon en el cuello, que bueno, esas imágenes creo que circularon por todos lados. Sí. A mí cuando en ese momento me enseñaron esa imagen y aún no se sabía si estaba muerto o no, porque fue un momento yo vi esa imagen y dije, va a morir. no está muerto. Digo, lo siento, pero es que no, o sea, no sé qué habrá pasado. Ya. Digo, pero es que eso no son ni 30 segundos, o sea, es que en 30 segundos, porque encima el cuello es como muy difícil de taponar. O sea, a no ser que tengas. Presionando. Claro, a no ser que tengas un quirófano ahí, en plan, que te puedan cerrar las arterias con las pinzas que toca. Hay como un vendaje israelí que se llama, porque lo hicieron los israelíes, que era, pues eso, que va como de un lado del cuello, por debajo de la axila, ¿no? Un poco cerrando todo eso, pero realmente tampoco es efectivo al 100% porque no estás comprimiendo, claro, no puedes hacer un torniquete en el cuello. Claro. Entonces, pues es que son segundos. Entonces, yo creo que secciones así en el cuello de ese tipo, cosas así, es pues que estés en el quirófano ahí, porque es que si no. O sea, claro, que haya pasado por accidente, ¿no? Si no, en plan, por accidente en el quirófano o algo que digan, no pueden que en ese momento lo puedan hacer. No. O, por ejemplo, es que el cuello encima, cuando te lo abres al exterior, entonces no hay más, porque a lo mejor una sección de aorta, hablamos dentro ya del cuerpo, la aorta sale hasta el corazón, sale por atrás. Entonces, de hecho, hay una patología muy frecuente que son las aneurismas de aorta, que es cuando la aorta pues empieza a dar de sí por la tensión arterial, por X cosas, tal, que la gente no se entera, y llega un momento que se explota, ¿vale? Porque puede llegar a ser grande y si no se ha pillado con antelación y no se ha operado, pues se puede reventar. ¿Qué pasa? Que al estar dentro de la cavidad abdominal y tener más órganos y todos, a veces puede pasar que se contenga el sangrado, ¿no? Que haya como una presión y entonces se pare un poquito el sangrado. Y esta persona incluso llega al hospital y tranquilamente, y bueno, y se lleguen a operar. Lo que pasa es que es verdad que cuando se rompe una aorta es muy difícil salir adelante. O sea, por mucho que te operen y todas estas cosas, la supervivencia es bajita, ocurre. Pero generalmente a posteriori, ya sea en la UCI o en no sé qué sitios, pues al final suelen terminar falleciendo. Pero ojo que también hay gente que sobrevive, ¿vale? O sea, también depende de las circunstancias. Entonces, bueno, pues que también es un poco la circunstancia. O sea, en ese caso a lo mejor se puede salvar más, pero es que, por ejemplo, a nivel del cuello es muy difícil. A no ser que se rompa la arteria por dentro, por lo que sea, y se contenga, pero es muy raro. Porque encima. O sea, lo de meter dedos y presionar, por ejemplo. A ver, se puede intentar, pero es que es tan grande el calibre y no lo vas a poder presionar tan porque encima lleva con mucha fuerza, entonces lo puedes intentar, pero. ¿Se sabe es la muy presión difícil. que puede tener? Sí, se sabe, pero yo ahora mismo no te la sé dar. Sí, no, vale. O sea, sí, porque nosotros medimos, o sea, hay aparatos a nivel de quirófano y todo para medir la presión de sangre que llevamos ahora mismo. Y es que ahora mismo, sinceramente, no me acuerdo porque no son cifras que yo manejo habitualmente. Pero eso también variará, ¿no? Dependerá de la persona, si es más alta, más bajita, del tamaño del corazón, depende, pues, de las depende pulsaciones más, a lo mejor, ¿no? Depende más del tamaño del corazón, del calibre de las arterias y de la fuerza con la que lleve el corazón. Por si tiene enfermedades previas o lo que sea, pues a lo mejor va a ir con menos fuerza o más. Ya te digo, sí que a nivel, por ejemplo, del quirófano o de las UCI se puede medir la presión, o sea, se meten catéteres para medir la presión que lleva la sangre en determinados sitios. Y de esa forma puedes medir según qué cosas. O sea, claro, la presión arterial que nosotros a nivel periférico solemos medir son los típicos 120, que supongo, no sé si son milímetros de mercurio, es que ahora mismo no lo tengo que mirar si exactamente es esa o sea, la medida como tal. Sí. Pero bueno, esa es la que nosotros tenemos estandarizada. Y luego, a nivel de la aorta y todo esto, pues tienen todos cada uno su calibre, que se mide dentro de las intervenciones, de las operaciones o en las UCIs, pues para saber también cómo está la persona. Entonces, sí, claro que se sabe. Ahora mismo no lo sé. Vale, volviendo un poco también al tema de qué podemos hacer en casa en caso de cierto accidente, por ejemplo, en caso de una quemadura, qué hacer y qué no hacer también. Bueno. Porque hay mitos sí, ¿no? ahí, es ¿no? que hay mucha gente que, bueno, pues le ponemos pasta de dientes. Pero pasta de dientes, ¿por qué? Bueno, pues porque en no sé qué sitio leí que no sé qué, no sé cuánto. O sea, hay muchos mitos de eso, del tema de las quemaduras. Y sí, lo de la pasta de dientes es algo que ocurre. Y al final eso tiene que escocer la vida y además hay más riesgo de infección porque estás poniendo ahí una pasta encima de algo que realmente es una herida. Entonces, con una quemadura, lo mejor es no echar nada. O sea, nada de que si aceites o cosas que también la gente echa de todo. Claro. Y lo que principalmente necesita esa herida es agua tibia, porque al final ha recibido una temperatura muy fuerte que está ocasionando una deshidratación de la zona. Entonces nosotros, si le metemos en agua, aparte de que le bajamos la temperatura, nos alivia un poco esa sensación.
Entonces, la respuesta inmediata es agua. Si te haces en la mano, pues te O lo sea, lo de metes. agua fría no es como... No fría, sino tibia. Un poco, o sea, que no sea súper fría, a lo mejor te va a molestar más, pero un agua tibia tirando a fría, Ujú, estar un rato irrigando, tal, y luego ya es acercarte donde puedas, porque te va a doler, pero a lo mejor, dependiendo de la extensión, pues te la tienen que curar, o dependiendo ujú. de la extensión, a lo mejor te la tienen que desbridar o lo que sea, quirúrgicamente. Entonces, pues inmediatamente lo mejor es lavarla con agua. Y luego pues, también se pueden aplicar, paños húmedos, paños lavados, Ujú. los suyos que estén limpios y tal. También se pueden poner encima un poquito para aliviar, pero poco más, tampoco, o sea, realmente ese es el tratamiento inmediato. Luego Claro. ya lo demás ya es asistencia que te podamos dar en un centro de salud o donde sea, donde ya te vayan a recetar cosas que sean específicas para eso. Pero hay que abstenernos de utilizar remedios de echarle cosas, sobre todo a la Claro. quemadura, porque es algo bastante frecuente y nos pasa y lo vemos. O sea, en Y verdad, eso la ocasiona respuesta es lo más complicaciones. sencillo, ¿no? Que puedes hacer, que es echar agua, que además lo Sí, tienes. sí, Bueno, pero bueno, es que es verdad que también la medicina tradicional y convencional casera de cada ya. uno ha llevado a muchas cosas y no todo es algo que realmente funcione o que se ha creído que sí, pero ahí se ha extendido y luego realmente son mitos que pueden ser perjudiciales, entonces hay que tener cuidado Mm. con según qué cosas. Por ejemplo, en caso de un desmayo, o sea, hay que despertar a la persona, intentar espabilarla, darle bofetaditas, darle alcohol, amoníaco para A ver, inhalar o no. claro, lo Como, mejor es no. vale. Sí que es verdad que la podemos intentar estimular nosotros en plan de para ver si Ujú, responde o hay algún tipo de signo. Pero lo que se hace también mucho, a lo mejor es lo de intentar echar agua. ujú. Y realmente lo de echar agua es un poco atrevido, porque a ver, obviamente si le das con algo así, pues tampoco va a pasar nada, pero a lo mejor hay gente que moja en plan alegría. Claro. Mojar con plan alegría sí que puede ocasionar que por el estímulo frío te parezca que está reaccionando y realmente Mm, no esté teniendo ninguna reacción, pero sin embargo sí está reaccionando y luego no. O que si te pasas de echarle agua, pues a lo mejor le llega a la vía aérea y ocasionas que encima no puede toser y claro, no encima puedo la respirar. estás ahogando más. Entonces, ese tipo de estímulos no ayuda a nada porque si la persona ha perdido la conciencia, por mucho que le pongamos algo, no se va a recuperar, ¿vale? Mm, Sí que es verdad, o sea, nosotros podemos intentarlo, o sea, en plan ujú, estimular un poco nosotros con nuestras manos o que sea, por ver realmente hasta qué nivel está reaccionando, pero no para conseguir que se espabile. O sea, si la persona ha perdido la conciencia y no va a recuperarse, por mucho que tú la muevas, ujú. no va a recuperarse. Y si se recupera es porque se tenía que recuperar, no porque tú lo estés haciendo. Pero sí que es verdad que a nivel nosotros podemos valorar a ver si a qué nivel de conciencia con una cierta Ujú. estimulación o incluso a veces un poquito de dolor también podemos ver Vale, vale. porque los niveles de conciencia varían un poco desde estoy totalmente aquí hablando contigo tranquilamente a estoy tan reactiva que ni siquiera localizo el dolor. Porque sí que hay gente que está inconsciente, pero le pellizcas y Vale, quita la y mano. eso. Y entonces dices, así que hay un nivel de conciencia. Entonces tú de esa manera, o al igual que intentar espabilarlo, de esa manera lo que estás haciendo es valorar cómo está. Ujú. Pero realmente no gracias a tu estímulo se va a recuperar. Entonces, mejor de experimentar a echar nada. Ya, ya, O ya. mejor que no. Sí, lo de respirar tampoco, o sea, lo típico que le echan amoníaco o alcohol para No, que por lo mismo. inhale y... Pero por lo mismo, al final tú estás aplicando cosas que tú no sabes si le van a ser perjudiciales en ese Claro, momento, si, yo qué sé, si va a inhalar, al final se lo va a llevar para... O claro, sea, puede no, perjudicar y ya por lo mismo está. que te he dicho, porque Mm, si tiene que recuperar, se va a recuperar no por tu estímulo, sino porque sí que está volviendo en sí. ujú. Al final se trata de valorar y de que si ves que no responde tal, lo mejor es ponerlo de lado y controlar que está Ujú. respirando y todo el pulso tal hasta que vengan a ayudar. Al final. Ah, y lo de subir las piernas para que... Bueno, el No tema sé de subir si... las piernas se hace sobre todo por el tema de las bajadas de tensión, que por ejemplo hemos Ujú, dicho antes, ¿no? Que lo correcto es tumbas a la persona para que ujú, le llegue antes la sangre. Y bueno, a ver, se hace un poco por eso, porque se supone que llega la sangre más a la cabeza. Lo que pasa es que es verdad que en últimas, bueno, es que la medicina se está actualizando día a claro. día. Y ya he leído algunas guías así ya más recientes, tal, que ya dicen como que no tiene mucho sentido levantar las piernas, que bueno, que tal. Hasta ahora, en todos los sitios que he estado sí que lo hemos hecho, ahora ya me lo empiezo a plantear, pero creo que malo no es. Entonces, bueno, puede ayudar. Al final es un poco por gravedad, ¿no? Se supone que si tú pones al paciente hacia abajo, vas a Ujú. ayudar que la sangre baje, aunque en teoría, más que subir las piernas, es como que habría que inclinar todo el cuerpo. Se Claro, supone- claro, al revés para Claro, poder... pero Claro, eso de forma normal la gente no lo va a tener. claro. Nosotros sí que lo podemos manejar en una camilla, pero... Entonces, bueno, yo de momento sí que, a título personal sí que lo recomiendo por el momento, pero sí que ya os comento que he Ujú. visto como en algún sitio que ya empiezan a cuestionarse si realmente levantar las piernas sirve de algo o no. Pero bueno,
Pues es por eso, es por gravedad, básicamente. Vale. Y respecto, por ejemplo, en caso de un envenenamiento. Bueno, imagino que envenenamiento y intoxicación no es lo mismo, ¿no? Bueno, depende de. A ver, al final la intoxicación es una Es lo especie de mismo, claro, envenenamiento. envenenamiento, claro. Depende de lo que entendamos por ello. Una intoxicación de pastillas es que al final es un envenenamiento. Claro, Porque claro. entonces, más o menos se puede trabajar con lo mismo. Luego también depende si son voluntarios o no. La mayoría de las cosas que vemos de intoxicaciones es o sea, por drogas, por lo general. Y luego por pastillas de forma voluntaria. Ujú. También vemos muchas. Entonces, en esos casos al final es un poco lo mismo. Sí que ahí hay riesgo de vómito, un riesgo más Ujú. importante de vómito de la persona, pues sobre todo si está inconsciente. Y entonces ahí sí que tiene mucha importancia el que la pongamos de lado, porque el vómito sí que se Ujú. puede aspirar y sí que se puede morir. Entonces, a nivel personal, la gente que se pueda encontrar una persona que está intoxicada en ese nivel, Ujú. pues lo más fácil es igual, si está respirando tal, es dejarlo de lado y avisarnos. Tampoco se puede hacer porque nosotros sí que llevamos antídotos y cosas, pero las llevamos nosotros al fin. Claro, pero No es ¿cómo vas algo a saber tan. tú el antídoto? ¿Por la reacción de la pupila, por ejemplo, en caso de que sea una Por la, droga o claro, por por qué la reacción de la exactamente? pupila podemos tener una estimación un poco de por qué puede estar intoxicado, por ejemplo, a nivel de los opioides Ujú. que son un poco los derivados de la morfina, heroína, todas estas cosas. Las pupilas suelen estar muy pequeñitas. Entonces, cuando hay una intoxicación de opioides, nosotros lo podemos sospechar. Y tenemos un antídoto que es la naloxona, que de Ujú. hecho, por ejemplo, en Estados Unidos, con todo el tema del fentanilo y todas estas historias, se llega a dar en máquinas expendedoras para que la gente Ujú. lo tenga de forma inhalada Claro. para recuperar ese tipo de cosas. Entonces, por ejemplo, en ese caso sí. Pero luego nosotros, es verdad que como que lo más frecuente y lo más grave son una serie determinadas de pastillas que pueden ser los opioides o luego ya las benzodiazepinas Mm. y cosas así. Entonces llevamos como unos antídotos muy básicos para el tipo de intoxicaciones de inconsciencia, ¿vale? Ujú. Entonces, si nosotros encontramos a una persona inconsciente, lo más normal es que las pastillas que lo produzcan sean como de esos dos tipos, de benzodiazepinas o opioides. Y nosotros llevamos antídotos para eso. Entonces, para ello lo revertimos. Luego ya hay antídotos para otras cosas, pero es que las demás cosas no suelen dar una clínica, o sea, no suelen dar ese tipo de Ujú. desmayo. O si lo dan, tú ante la duda, tú llegas, pones esos dos y luego ya Claro, sigues ya. tratando. Que no se recupera, pues ya sigues tratando con más cosas o lo que sea. Pero si se recupera, ya has avanzado, que es lo que por lo general suele pasar. Pero bueno, al final es un poco tenerlo Pero más. a nivel casero, por ejemplo, no sé si darle agua a beber, que se beba 2 litros de agua o A yo qué ver, sé. a nivel casero es que depende de la intoxicación, ¿no? Al final, por ejemplo, una persona que está intoxicada con alcohol, ¿vale? Ujú. Vamos de alcohol, mientras esté consciente, claro, lo más probable es que esté vomitando, porque es lo que más va a provocar la náusea Claro. y a lo mejor no puedes tampoco dar muchas cosas. Pero tú, sobre todo con alcohol, el alcohol lo que produce es una deshidratación también de las células. La resaca es una deshidratación de las células Mm. porque necesita ese metabolismo. Entonces, sí que compensa dar mucho agua porque va a ayudar a depurar, Claro. a que se filtre antes y a que la persona luego se encuentre mejor. Entonces, si tienes una persona que está intoxicada de alcohol pero está consciente, bueno, lo más normal es que no te haga ni puñetero caso, porque si está Mm. consciente es que a lo mejor está bien todavía, pero sí que se le puede animar a dar agua, pero claro, en el momento que ya estás en una inconsciencia, pues ya no debes de dar nada. Cuando ya hay una persona que ya está intoxicada, Mm. pero está ya tal, pues en esos casos mejor no. A nivel de pastillas y de otras cosas, es que no se debe dar, o sea, depende de cómo estén, pero es que, por ejemplo, si es una intoxicación por pastillas, pues ha tomado muchas y está Ujú. consciente todavía, ahí no hay que dar agua, lo que hay que hacer es que le tienen que hacer un lavado de estómago. Claro. Entonces a nivel casero tampoco se pueden hacer muchas cosas. Otra cosa, yo qué sé, es que sea una intoxicación, yo qué sé. Pero, por ejemplo, una persona que bebe biología. Cosas Vale. así. A ver, lo que dicen, no, bebe leche. Es que el problema de una persona que bebe biología es que hay que ver cómo tiene el esófago de lesionado y de Claro. Es todo lo que se ha quemadura, ¿no? hecho. Lo que te Entonces, provoca por realmente, dentro. por mucho que beba leche o cosas así, tampoco vamos a mejorarle mucho el este, Mm. a lo mejor lo dañamos más por el hecho de estar metiendo más cosas en algo Ujú. que ya está muy mal. Entonces, tampoco en intoxicaciones esas cosas vamos a poder ayudar muchísimo, sobre todo a nivel de ingesta. Otra cosa es que sea porque le ha caído algo en los ojos. Hombre, pues Mm. lava los ojos a muerte y luego ya irás a revisar lo que sea, pero ahí lavarlos, lavarlos, lavarlos. O le ha caído en las manos una sustancia, pues a Mm. lo mejor también a lavar todo esto, pero tampoco podemos hacer muchísimo más
que no sea pues el garantizar que la persona esté respirando bien o tenerlo de lado si está inconsciente o lo que sea y llevarlo donde lo tengamos que llevar. Fíjate, en todo es agua, ¿eh? O sea, la solución en muchas Sí, es que cosas tampoco es... se puede meter Claro. muchas cosas. O por No, ya, ejemplo, obvio. Claro, es como lo más neutro, ¿no? Que hay, claro, entonces... o igual que por ejemplo la bebida lejía, tampoco le puedes forzar a que vomite, porque es que si vuelve a pasar por ahí va a Mm. lesionar todavía No, más. claro. Entonces, es que son cosas que tampoco podemos hacer mucho y ¿Y ya cómo se extrae eso? ¿O necesitamos al final un... se deja que eso...? A ver, depende de la cantidad que Ya. sea, va a ser algo que va a salir y ya está, o sea, y no va a Mm. ocasionar muchas lesiones, o se va a tener que abrir Abrir, claro, y y, sacarlo de y otra manera. no sacarlo, sino más, al final se deja un poco Ah, hasta bueno. que absorba lo que sea, porque no se puede extraer de una Ya, forma también, me inmediata. imagino, claro. Pero si es una poca cantidad, pues a lo mejor sí que, o sea, se hacen sus pruebas para ver cómo está y tal, Mm. y a lo mejor sí que te tienen que meter en quirófano por ver si hay alguna zona perforada o algo y se tiene que arreglar un poco lo que se pueda. Pero si es mucha cantidad, por lo normal es que suelen cargarse todo. Entonces tampoco Lo suele que había salir escuchado, por adelante. ejemplo, en las intoxicaciones de comida, o sea, el tema de ¿Vale? carbón activo, Vale, efectivamente, sí. Lo que pasa es que eso a nivel de nosotros de domicilio es muy difícil que podamos darlo. Nosotros llevamos un Mm, bote de carbón activado, que es como una especie de... Bueno, yo no lo he probado, pero la mm. gente que lo prueba es así con una pasta negra que sabe un poco como arena. Porque Yo es un tengo poco... pastillas, ¿eh? Ah, bueno, Pero a sé que, o ver, sea, no sé el si hay carbón otra activo forma de lo que tenerlo. hace Mm, es que a nivel del intestino evita que la... O sea, como que ayuda, se une a las partículas ujú. que están, por ejemplo, son pastillas, lo que sea, que no se absorben, o sea, como a todo lo que encuentre y, de hecho, y evita que se absorba a la Claro, sangre. o sea, es como una esponja que no Sí, se... se lo Sí, lleva, ¿no? ¿no? Y para que lo expulse Claro. y ya está. Y no hace nada más al organismo, no hace daño ni nada, solamente que evita que se absorba Ujú, todo lo que hay. Entonces, por ejemplo, es que nosotros a nivel de casa, el carbón activo se da después de haber hecho un lavado de ujú. estómago. Entonces, si por ejemplo tienes una persona que se ha tomado pastillas o se ha intoxicado con algo, yo qué sé, es que y antes hay que hacerle un lavado de estómago, tú no puedes dar carbón Claro. activo antes de hacerlo. Y si ya han pasado horas, es que ya mejor irán. Entonces, por mucho que sean pastillas, Mm. además no te va a ser el mismo efecto que cuando se lo toman con la pasta, que además se mete directamente con la sonda nasogástrica que va directa Ah, a lo que es el estómago para hacer la función rápida. Entonces, realmente no vamos a tener en casa ese tipo de sistemas. pero Va no a se ser ingiere por mejor. la boca, o sea, no... Sí, 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 o sea, también se sí, puede. claro, No, no, y se bueno, lo beben, hay lo gente que se gasto lo junto, bebe, hay claro. gente que se lo bebe, pero en pacientes que están así un poquito más tal, Ujú. directamente al estómago. Entonces, sí, sí, se puede beber, para que a algunos les está malísimo. Pero, en plan, pues si no te lo Claro, bebes, va con sonda. claro. Entonces, se puede también, pero es lo que te digo, yo creo que a nivel de ese tipo de intoxicaciones ya es mejor que te lo hagan. Más que probar con pastillas, vas a tener que te hagan lo que te tengan Mm. que hacer y va a ser mejor allí. Porque no es Y, una cosa inmediata, de todas maneras. por ejemplo, en caso de una reacción alérgica grave, o sea, tipo anafilaxia, ¿no? Que de repente, y que algo que no te esperes y no sepas que tengas una Ya, alergia, por buah. ejemplo, El problema ¿cómo de reaccionas? o sea, de algo repentino que no Claro. sepas es que tú a nivel también de casa vas a tener muy pocas muy pocas armas para hacerle frente, a no ser que tú ya conozcas que tengas una serie de alergias y tengas adrenalina, que Ujú. es lo que más te puede ayudar en ese aspecto. Por eso la gente alérgica con alergias graves es importante que lleve su jeringuita de adrenalina en el bolso y si le ocurre eso, se la ponen en la pierna y bueno, pues con eso suele solucionar bastante. Entonces, si es una anafilaxia que te pilla de golpe, es que, o ¿Eso te sea, lo soluciona o te da tiempo, rollo, para que vayas al médico? sí, la adrenalina, te lo suele solucionar bastante. Ujú. Depende del nivel de la reacción alérgica, pero al menos o sea, por lo menos te garantiza que te va a solucionar hasta tal punto de que tú vas a poder llegar al médico. Hay gente que seguramente se lo solucione entero. Pero a lo mejor hay gente que se le queda un poco corto, pero al menos te va a dar un Ujú. margen de tiempo. El problema de una anafilaxia repentina, o la anafilaxia como tal, es cuando ya hablamos de que es una reacción alérgica que también está Obstruye, afectando claro. a toda la laringe, no puedes tragar y además está ocasionando, bueno, pues que tengas una bajada de tensión brutal y mucha serie de cosas, ¿vale? Entonces una anafilaxia como tal, repentina, es muy difícil que tú, sin tener adrenalina en casa, la puedas solucionar. Porque tú no vas a poder tomar nada por boca. Porque a lo mejor dices, bueno, corticoides. Bueno, sí, a lo mejor si tienes un corticoide por ahí que te puedas Ujú. inyectar. Pero al final te Claro. lo tienes que inyectar. Y el corticoide no es inmediato como la adrenalina, te tarda tiempo. Entonces, una anafilaxia fuerte, una reacción alérgica, a lo mejor es llamar y que vengan lo antes posible. ¿Qué es mejor, llamar a la ambulancia o llevar a la persona? Si es una anafilaxia, si es una cosa inmediata, es llamar a la ambulancia. Bueno, Claro, a ver, a no ser que estés a 10 metros del hospital o algo así, pues claro. bueno, vale, en Ya, ese ya. caso.
pero lo normal es que nosotros tengamos un tiempo a lo mejor de acudir entre 5 y 10 minutos y ya solo, a no ser que seas muy rápido y quieras llegar, lo que pasa es que en Pero ese... aparte vosotros, claro, tenéis las sirenas, tal, cosas que facilitan, ¿no? El Claro, porque tráfico, tú, entonces... el que tú bajas a la persona, encima ya la estás moviendo, porque yo ya la inquieta más Claro. tal, lo llevas tal, es difícil que llegues antes de lo que te va a asistir una ambulancia que además te va a dar la asistencia inmediata en ese momento. Entonces, en ese tipo de emergencias vitales lo que hay es que llamar. Porque para eso o sea, para eso existimos, o sea, está demostrado Claro. que funciona por algo. Ya te digo, a ver, si vives al lado de un hospital, en plan, desde el portal de al lado, pues hombre, a lo mejor, a no ser que no te puedas mover o algo, pues a lo mejor te Creo compensa que te lleven. luego también viene, ¿no? Un poco si vives muy lejos, por ejemplo, en la montaña, tal, que Claro. puede haber ahí un... Ahí sí que también te tiene que llegar porque para eso están los servicios de rescate Bueno, y claro, ahora servicios de cosas mismo, claro. para asistir. Eh, de hecho, a ver, en algunas. Es verdad que por la noche los helicópteros vuelan menos, por ejemplo, Mm, pero en algunas comunidades autónomas con una gran dispersión geográfica tienen sus helicópteros, bueno, sobre todo Castilla-La Mancha, pero también creo que Asturias, no sé si Baleares también, Huesca puede ser, bueno, en Cataluña a lo mejor también, que tengan helicópteros de 24 horas. mm, Porque tienen con mucha dispersión y hay muchos pueblos que a lo mejor la ambulancia más cercana la tienen a más de 100 kilómetros. Ocurre. Entonces, claro, ahí tienes que tener un helicóptero que te llegue de alguna manera. Entonces, bueno, los helicópteros solucionan muchos problemas a nivel de montañas. Porque mm, son muy rápidos para resolver ese tipo de cosas. Es verdad que por la noche se complica un poco la cosa porque no pueden aterrizar en sitios que no estén bien señalizados por la noche, pero si tienen más o menos las rutas marcadas y los sitios bien señalizados, lo pueden hacer. Entonces eso soluciona gran parte de muchos problemas de montaña. Si te vas a un sitio ya aislado del mundo y ya no tienes ni un helipuerto cerca, pues ya, o sea, pues ya cuando Has tengas que jodido ya. llegar. O sea. Pero bueno, también existen, o sea, hay unidades que tenemos en zonas de montaña Mm, que, bueno, pues a lo mejor te van a tardar un poco más, depende de dónde estés, pero están allí. O sea, al final está más o menos cubierto y al final un país como España pues sí que tiene esos recursos para ello y no lo podemos permitir. Porque de hecho, creo que hace poco hice un vídeo un poco de eso, ¿no? Es más peligroso, digamos, vivir en la zona rural que en una ciudad. A ver, es verdad que el tiempo de asistencia que vas a tener siempre va a ser un poquito mayor que mm, viviendo en una ciudad, pero para eso se supone que las unidades están puestas para que tengas una respuesta, pues a lo mejor en menos de 15, 20 minutos, al menos. mm. Entonces, y para eso hay una gran coordinación de muchos de los servicios para que esto se pueda dar. Entonces, bueno, pues al final lo tenemos más o menos cubierto. Mira, respecto al tema de anafilaxia, te quería preguntar, porque en las películas sale mucho lo típico que además no sé si, pero parece que sale en todas las películas que tienen que ver con temas médicos, de que, claro, lo típico, que la persona no puede respirar y le hacen una incisión en el cuello, le meten un Hostia, qué tubito, ¿no? hostia. Para tal. Eso es real, o sea, es así, se suele hacer mucho, ¿no? A ver, Como... se puede hacer. De hecho, las Mm, anafilaxias a veces hay que hacerse. Bueno, yo personalmente sí que tuvimos, o sea, tuve un caso en el hospital de una mujer que nos hizo esto mm, y que hubo que hacérsela, pero no la hice yo. También es verdad que yo entonces ahí no tenía tanta experiencia para ello, pero lo bueno del hospital es que tienes más profesionales claro. que te hacen la cricotiroidectomía entre una, bueno, es entre Mm, el cartílago cricoides y el tiroides y tal, y ahí pues meten y tal. Es que no es tan fácil como parece, o sea, a ya, ver, ya, claro. porque realmente tú ahí tienes el tiroides y en el momento que empieza a pinchar tal, eso te puede empezar a sangrar, que a lo mejor no ves nada. Entonces, bueno, a ver, es un recurso, lo que pasa es que hay que hacerlo con sabiendo dónde pinchas, sabiendo lo que abres y sabiendo lo que buscas. Lo de meterte el bolivic así, pues no suele ser, a ver, se puede hacer, pero es que pasaría eso, o sea, clavarte un boli o una Ya, cosa ya, así, al final lo que toca sangraría sería un sangrado tan grande ya, que ya, ya. no dejaría que el aire pasara. Entonces, O sea, te puede ahogar con tu sangre. lo más probable es que te ahogarás con tu sangre. Eso es lo más O sea, si probable. se hace mal, está jodido, ¿no? Claro, lo que Claro. pasa es que nosotros se supone que tenemos aparatos y Ya, ya, técnicas ya. para hacerlo bien, pero hacerlo tú intentándolo, a ver, en una situación Muy extrema, extrema, porque yo me ¿no? estoy acordando de una película de Show, no sé si has visto lo que es, en el Alguna he que visto, sí. el hombre tiene la cabeza en una pila de agua, y claro, y Mm. coge el bolivic y se hace eso y ya está, y respira, y Ah, dices, vale. bueno, sí. Bueno, pues si esta es una situación así de estresante y de extrema, pues a lo mejor puedes probar, porque es eso, morirte, Claro. pero, pero por lo general no suelen salir bien. Entonces, Y eso, o sea, claro, una vez a la persona se le pasan los síntomas que no le permite respirar ese agujero, ¿cómo lo resuelven? bueno, O se sea, puede cerrar. O sea, a ti te dejan la cánula puesta durante tu mm, tiempo y tal,
y luego ya cuando ya estás recuperada, eso se quita, eso se cose y te queda la cicatriz, pero ya está. No, Se cose normal sí, se cose normal al final. Porque, o sea, puede haber algún daño un poco de las cuerdas, o sea, pero no suele pasar. Entonces, porque eso no tienen, eso solamente si te quitan lo de arriba, entonces tú eso no estás tocando nada, tú directamente vas a la tráquea y nada, pues eso cuando lo quitas, lo coses y pues le queda la cicatriz. Y mucha gente que ha estado en la UCI mucho tiempo, para evitar las intubaciones prolongadas, a gente que tienen intubada en la UCI, por ejemplo, que pasó mucho con el COVID, que estaban intubados durante mucho tiempo, el hecho de estar intubado y de estar inconsciente conlleva un riesgo muy grande. Entonces, más de 2 semanas ya es un riesgo bastante elevado. Entonces, a toda esta gente, sobre todo, pues eso en el COVID, que era cuando más gente había así, se les pasaba a las traqueostomías, les dejaban con la respiración ahí, de esa manera ya podían estar conscientes, o al menos ya no estaban tocando toda la parte de las cuerdas vocales y todo esto y les salvaba muchísimo. Entonces, bueno, es una forma, y gente que ha estado de esa manera ingresada y con eso canalizado, pues luego llevan sus cicatrices y ya está. Claro. No es lo mismo que la gente que le han quitado toda la laringe porque ha tenido un cáncer de laringe y tal, y ya tienen que hablar con un aparatito aquí porque no tienen y entonces no tienen cuerdas vocales. Entonces ahí ya se tienen que poner otra cosa. Pero eso es otra historia. O sea, Claro. eso ya es por Pero realmente operación no baja. puedes estar entubado y consciente, ¿no? O sí. A Porque, ver, digo porque por también poder, causará reacciones, claro, o sea, ¿no? si estás consciente tú vas a tener una náusea continua, la vas a Claro. querer echar. Lo que pasa es que sí que te pueden, o sea, puede haber situaciones en las que puedas estar con drogas relajado, eso quiere decir que tu musculatura está totalmente relajada sin poder moverte o algo así, y puedes estar consciente. No tienes una situación un poco agobiante, pero bueno. Claro. Entonces, en la UCI sí que hay momentos o cosas así que puedes llevar a una persona que está intubada y que está consciente. Bueno, y hay algunos que se despiertan y se arrancan el tubo también. O sea, pero no es lo habitual. Lo normal es que si estás intubado estés sedado y no te enteres. Pero bueno, o tengas tus momentos de lucidez un poco, pero estás sedado al final. Entonces, bueno, pues... Hace que sea más llevadero, ¿no? bueno, Te quería preguntar también, volviendo un poco a los accidentes de tráfico, a ver, volviendo un poco al tema letal, ¿vale? En caso de que accidente de tráfico sea letal, ¿cómo se evalúa? O sea, el tema de, por ejemplo, donaciones de órganos, ¿cómo se evalúa eso? Bueno, a ver. ¿Todos son donantes? Me refiero. Claro, Sí. si uno murió en accidente de tráfico, sus órganos se pueden donar o se tiene que preguntar a la familia, tiene que estar Es que eso registrado ya como es el está. protocolo de donantes que hay que dentro de cada país, ¿no? A ver, ahora mismo en España, esto es lo que se supone. Se supone que si tú no has expresado lo contrario en vida por escrito de forma oficial, todos somos donantes. Eso es lo que se supone, ¿vale? ¿Qué pasa hoy en día, a pesar de que todos seamos donantes, o que incluso tú hayas expresado que quieres donar tus órganos, o que incluso hayas rellenado tu documento de voluntades anticipadas y hayas dicho que quieres ser donante? Lo que está pasando actualmente todavía, bueno, en países desarrollados, no solo aquí, es que al final se tiene mucho en cuenta a la familia y a la situación. Porque todo eso sí que se puede activar un protocolo de donación, o sea, de donante de órganos, porque yo qué sé, nosotros vamos a un accidente, encontramos a una persona que pensamos que puede estar, bueno, que está muerta a lo mejor en ese momento, pero la tenemos en parada cardíaca, que entra, que sale, que tal, la intubamos y nos la llevamos al hospital. ¿Por qué? Porque puede ser un potencial donante. De hecho, a veces activamos nosotros ya el código de donación como tal. Entonces luego esta persona, por mucho que a lo mejor se active todo, a lo mejor luego ya llega la familia y dice, pues no se va a donar, pues a mi hijo no lo tocan. Y es que no debería de ser así, y supuestamente legalmente no debería de serlo, porque además estoy hablando de casos que ni siquiera han firmado nada, ¿vale? Ok, la última palabra de la familia, pero sí que es verdad que incluso teniendo las voluntades anticipadas, puede ocurrir que si la familia se niega, se intente respetar esa parte y no se cumpla la parte de la donación. Entonces es todo un poco controvertido. Ya te digo que a nivel legal se supone que con el documento de voluntades anticipadas no debería de pasar, pero pasa. Porque bueno, pues se intenta respetar, yo creo, a esa parte de familias y ese momento de duelo, y porque no se quiere, porque a lo mejor luego si no se puede escalar más a la prensa y también a los hospitales les interesa dar una buena imagen de lo que está pasando, y porque también a nivel de población nos interesa que la parte de la donación esté bien vista. Entonces, si se empieza a extender esa parte de no, se donan aunque la familia no quiera o tal, también es algo que puede ser feo. Entonces, bueno, esto ya te digo que es un poco controvertido, y esto lo cuento desde experiencia de saber a sabiendas qué ocurre
pero no, ya te digo que a nivel legal no se supone que debería ser así, pero se respeta demasiado. Pero bueno, es lo que. O sea, ¿crees que se respeta más de lo que se debería en este A caso? ver, no es que más que lo que debería, ya te digo que al final es un conflicto moral, no quiere decir que, porque yo seguramente si estuviera en esa situación con esos familiares, quiero decir, porque obviamente yo estoy a favor de la donación y todo esto, pero si me estoy encontrando a ese tipo de familias, a lo mejor al final, también por no generar un conflicto mayor, también lo terminas respetando, pero no es mi situación, no es mi puesto, Claro, quiero claro. decir, yo no me tengo que Sí. enfrentar a eso, pero que entiendo el por qué al final termina ocurriendo. Mm. Pero bueno, esto ya lo aprovecho a decir, si tú necesitas o sea, si tú quieres serlo, lo mejor es dejarlo rellenado escrito, aunque luego ya veremos a ver qué pasa con tu familia. Y de hecho, porque también muchas familias que no quieren donar, pues a lo mejor directamente dicen, no, es que él no quería donar. Y luego, sí, ¿sabes? Pero ya está. Es que Vale. no puedes hacer Y, mucho y más. dado Entonces, el caso, por ejemplo, un accidente mortal, ¿no? sí. Pues una persona que muerta, ¿cómo se evalúa qué órganos se pueden donar, cuáles no? O sea, ¿qué es lo que está dañado? ¿Se evalúa en plan el daño que tiene durante el Claro, a accidente? ver, nosotros si vamos a un accidente y nos encontramos una persona ya en parada o ya Mm, muerta, no podemos cursarla como donante. O sea, el donante tiene que ser una persona que la empecemos a reanimar o estuviera viva y se nos ha parado en ese momento, la ujú. llevamos reanimando al hospital. Entonces, nosotros llegamos, la persona está fallecida, podemos olvidarnos un poco, No que se no va a ser. dona eso, ¿no? Vale. A lo mejor con niños sí que se intenta Ujú, empezar y hacer una RCP antes, aunque ya lleve un tiempo parado, porque a veces sí que, porque claro, los órganos de niños pues son más difíciles de todo esto mm, conseguir y tal, y sí que se intenta llevar al hospital haciendo RCP por si acaso luego allí se puede evaluar, pero ya te digo, tiene que ser o una parada presenciada en ese ujú, momento o que estemos en asistencia y se nos pare o todas estas cosas. Si tú lo lleves al hospital y esté un poco entrando en, o sea, todavía un poco entre ujú, ya acá, ¿vale? Y de esa manera, cuando ya se consigue medio estabilizar, se evalúa el nivel de muerte cerebral que tiene. ujú. Cuando ya se confirma que hay una muerte cerebral, lo que se evalúa es el estado de los órganos. Y eso se hace pues, con analíticas de sangre, con TACs, un poco viendo si son funcionales o no son funcionales. Porque una persona puede estar en muerte cerebral, Ujú, pero sus órganos seguir funcionando. ¿Vale? Es que esa persona ya no es esa persona. O sea, claro. ha perdido de la conciencia, pero bueno, es una máquina por así decirlo, que está manteniendo todavía sus órganos y a lo mejor sus órganos están funcionando. O sea, Entonces tú con las analíticas y con todo puedes saber si los riñones le van bien y tal. Y de esa manera, y ya está, sabiendo eso, pues ya se inicia todo el proceso y luego en quirófano pues se abre y se ve lo que se puede donar y lo que no. yo tenía una idea totalmente diferente, ¿eh? Yo pensaba que al muerto se le llevaba, bueno, o directamente se le podían extraer los órganos en el sitio Que va, y. ojalá, no. Y, a ver, es bastante complejo Claro. todo el proceso de extracción, además, se necesitan como muchos equipos de extracción. Ujú, Tú, un hospital grande, bueno, no tiene por ser grande, un hospital que programe un explante, que es ujú, la secretaría de órganos, antes de eso tienes que contactar con los diferentes servicios, tienen que contactar a los que van a recibir esos órganos. O sea, no es como un. A ver, lo comento porque se está diciendo mucho, si habéis oído lo del caso de esta chica que pidió la eutanasia sí, hace poco, de tal. hecho te quería preguntar, sí. Había, bueno, pues unas conspiraciones por ahí que decían, no, es que los órganos estaban dados, es que esos órganos. A ver, tú en el momento que inicias el protocolo, Mm, tú es cuando empiezas a iniciar y llamas a los receptores. No, la gente no está previamente ya sabiendo que lo van a llamar, el protocolo se inicia en el momento de la muerte. Entonces, los órganos no pueden estar dados, porque en ese momento es cuando se estudian las compatibilidades y se estudia ujú. todo lo demás. Entonces, es en ese momento cuando pues, se llama a los diferentes servicios y se llama por lista de espera a los que vayan haciendo y se pide la compatibilidad. No sabes ni siquiera si va a poder ser donante o no. Y en esos momentos es cuando se llaman a las listas de donante en función de lo que sea. Eso Entonces, es con la sangre, con lo que saben la se va compatibilidad, haciendo porque por así sangre, sí. podrían hacerlo antes, me refiero igualmente, podrían hacerlo en vida, Sí, lo que pasa es saber que si hay eso al menos no compatibilidad es y decir, algo oye, legal. te va a tocar un, yo qué sé, lo que sea, Claro, estaríamos botellín. hablando de un turno de algo de eutanasia súper tal, Claro. pero no es una cosa legal en No, principio. hombre, ya Que se está. haga de forma ilegal, yo no lo sé, pero de forma Pues yo legal creo que desde de luego ahí a lo no. mejor puede venir un poco el tema de. Pero bueno, es que cada uno puede confabular también con lo que quiera, pero en principio eso me parece bastante absurdo, la verdad. Realmente la eutanasia, ¿qué es lo que hace? O sea, ¿qué es lo que ataca? ¿El cerebro o qué es lo que te mata para que. A ver, exactamente O el corazón? O sea, no ¿cómo, sé cómo qué funciona? medicación se utiliza, pero supongo que primero te sedan y Mm, luego se utiliza, pues, o bien cloruro potásico, que sí que ocasiona una parada cardíaca, o un bloqueador de la musculatura, o sea, ujú, la que nosotros utilizamos para intubar, que lo que hace ujú, es que dejas de respirar por ti mismo, entonces mm, necesitas una máquina, entonces también se utilizará así, te sedan
y te ponen luego el bloqueante de la respiración, pues falleces, pero no te enteras, pues entonces posiblemente también se utilice eso. Imagino que entre esas dos cosas, no creo que haya muchísimo más. Entonces, lo del potasio no lo tengo muy claro. Yo que no sé, tengo un poco duda de si en animales se ha llegado a utilizar eso, entonces no lo sé si en humanos, pero entiendo que el bloqueante de la musculatura nosotros será lo más fácil. Y supongo que es eso, que lo que haces es eso, es como que paras de respirar. Vale, claro. Se mueve el cerebro y ya está. Claro, el corazón también, Sí. supongo, claro, todo lo que Claro, es músculo mueve el y cerebro, tal. mueve Pero eso, por ejemplo, claro, si eso afecta, ¿no perdura en el corazón el sistema para que luego no se puedan donar esos órganos, por ejemplo? ¿O cómo está? Claro, pero entiendo que en un protocolo de eutanasia, le digo que yo esto no sé cómo Claro, se hace, pues no lo he es visto. curiosidad, ¿eh? O sea, Pero, o sea, en una persona, hmm, quiero decir, una cosa es que la persona esté ya en el hospital hmm, y se vaya a fallecer, o no es que sea una eutanasia, sino que claro. sea más pues una sedación porque se prevé que vaya a fallecer ya por otra cosa, y ahí sí que se puede ya organizar previamente, pero no buscar los donantes, sino que ya se sabe que va a haber un trasplante, porque esta persona va a fallecer. Entonces, de esa manera, tú sí que puedes saber en el momento que muere, tú ya lo tienes monitorizado para controlar que los órganos sigan funcionando. Ujú. Porque a nivel ahí hay una muerte cerebral. Entonces, una eutanasia exactamente no sé cómo lo hacen. O sea, es que no lo he Vale, visto, vale, entonces no sé sin... cómo tienen a los hmm, pacientes para luego poderlos, o lo hacen en el mismo quirófano en el que se empieza a hacer luego los desplantes. No sé, porque a lo mejor sí que lo tienen controlado hasta un momento en el que se produce una muerte cerebral y ya se produce, entonces se hace el desplante. Pues puede ser que sea algo así, porque no lo sé exactamente. Vale. Cómo va. He dicho que vamos a salvar vidas y estamos hablando de Ya, muertes, ¿sabes? no sé un poco. Vale. Volviendo un poco al tema de salvar vidas, vale, la RCP, que sí que la quería tocar Sí. y tal. O sea, se tiene que hacer las compresiones rítmicas, ¿no? Y ya he visto vídeos tuyos de las canciones Bueno, que podemos sí. poner para hacer. Yo tengo el típico de la Macarena ahí Hmm, puesto ya mucho tiempo. Pero bueno, es un poco también por saber y recordar que lo primero sí que es importante hacer siempre algo. Siempre va a ser mejor que no hacer nada. ujú, Porque al final, cuando el corazón se para, pues deja de latir y tú lo que. Y siempre algo que sea un estímulo externo va a permitir que bombee un poquito ujú, y que la sangre se siga moviendo y que llegue al cerebro. Entonces, aunque no tengamos ni idea de ellos, siempre es mejor que si nos encontramos una parada cardíaca, hagamos una RCP, como sea, como ujú. podamos, nos haga bien o mal, pero algo, siempre es mejor. Siempre vas a hacer menos daño que si no Claro. haces nada. Entonces, bueno, sí, están las canciones, ¿no? Está lo de la marcha esta de Star Wars, de Darth Ujú. Vader, no me sale el nombre. El Staying Alive, las últimas, la canción de las K-Pops, esta. Sí, sí, me imagino que, Entonces, claro. Es es que al eran final 100, seguir el ritmo. 120, ¿no? Sí, Pulsaciones entre 100 y al. 120 y hay que bajar como 5 o 6 centímetros, que no está nada más en el Vale. pecho. Entonces, Y la pues al pregunta final es, es ¿por qué apretar. se ponen así las manos? O Bueno, sea, porque al final es por la una forma más forma cómoda de de apretar poder todo lo que apretar tú, tal. claro, Digo, ¿y por qué no así o yo qué sé, ¿sabes? es una forma cómoda de, yo creo que enganchar las manos, tienes una zona de almohadilla Mm, que no nos hace daño a nosotros ujú, tampoco, que está un poquito almohadillada y se apoya en el centro del pecho. Y tú lo que tienes que hacer es bloquear los brazos y sin doblarlos y ujú, echar todo el peso directamente, que es como la forma más, yo creo, eficiente y con la que menos cansa. Aunque te puedo asegurar que cuando llevas 2 minutos ya te cansas. De hecho, se ha claro. visto que a partir de los 2 minutos, la RCP de una persona que Ujú. está haciendo ya deja de ser eficiente. Por eso se dice que a cada 2 minutos hay que cambiar. Porque Vale, como vale, que vale. por mucho que seamos unos cracks, al final empiezas a caer en el ritmo y ya no apretas igual, ya no llevas el mismo ritmo. Y entonces, pero bueno, si estás solo, pues es lo que hay. O sea, Claro. hasta que vengan y te ayuden. ¿Y en qué momento? O sea, claro, tengo la duda de cómo se sabe que la persona, en plan, que ya se acabó, Ya. se murió. Claro, ¿en qué momento, por ejemplo, igual que cuando se hacen, o sea, las descargas, ¿no? Sí, bueno, las Y claro, desfibrilaciones. desfibrilaciones, ¿cuándo se sabe? Dice, no, es que, claro, veo en las películas, por ejemplo, dice, no, Sí, ya ha ya muerto. está, enseguida, ¿no? ¿Y por qué no sigues intentando 20 minutos más? O hay que, o A sea, ¿es ver, por tiempo por o cómo norma se decide? general, a no ser que vayamos a una parada cardíaca que es que la persona ya lleva muerta mucho tiempo o algo de esto, Ujú, y tú ya ves que las pupilas están totalmente reactivas, que, o sea, que están ya, o sea, están dilatadas y no tienen ningún tipo de signo, que te encuentras que toda la circulación ya de la sangre y todo está como remansada en la piel, se llaman livideces o algo. Esto es ujú, como que nosotros ya vemos que hay unos signos de muerte que ya por mucho que tú intentes hacer una RCP, pues ya no lo vas a poder sacar, no vas a sacar nada de ahí. Entonces, cuando es una parada inmediata y ujú. la gente empieza en casa y tú llegas y sigues, por lo normal, aunque tú ya de primeras veas que no tiene buena pinta, lo normal es que estemos al menos 30 minutos con el RCP. Entonces, el llegar, empezar a hacer una RCP y parar a los 2 minutos es un poco raro.
O sea, si ya Mm. empiezas, empiezas. Si no empiezas porque crees que ya lleva tiempo, ya está, no empiezas. Y ya lo comentas, no es que ya lleva tiempo, es que tal cual, tal. Pero si te has puesto a ello, y de hecho suele pasar que en una casa que hay una parada cardíaca y alguien está empezando a hacer la RCP y tú llegas y te dicen, a lo mejor no saben ni en qué momento se ha parado, ¿sabes? Solamente se han Mm. encontrado así y han empezado. Pues a lo mejor tú sigues también. Por el Claro. hecho de decir, aunque tú ya sabes, la persona no va a salir, pero también tienes que seguir un poco por el contexto familiar y Mm. todo lo que hay. Entonces, pues a lo menos estás tú, lo intentas, o bueno, al final también es una forma de práctica para nosotros. Mm. Porque por mucho que estemos haciendo muchas guardias ahí, no vemos todos los días pacientes críticos. La mayoría Claro. de los avisos suelen ser bastante light. Porque te avisan, no, es que se está ahogando. Luego es, pues eso, pues que le falta un poco el aire, no sé qué. Te ha sonado un No, médico súper es que se frío, ¿eh? ha... Ya, En lo bueno, de práctica. ya lo sé, pero es un poco así, el sentido de. Es una caída de no sé dónde y está muy mal. Y luego llegas y, bueno, pues está que le duele un poco. O sea, quiero decir, la mayoría de los avisos son un poco Mm. así. Entonces, también a veces nos pasa que pasamos un tiempo sin ver avisos graves y cuando vemos uno grave, pues es como que pierdes un poco de manejo. Entonces, a veces, pues mira, eso puede sonar frío a lo mejor, pero es una forma de entrenamiento para nosotros Mm. y de que la familia también se quede más tranquila, Mm. porque de hecho eso está demostrado que para que solucione un poco el duelo, cuando hay una muerte repentina en una casa y eso presenciado por familiares y todo esto, ayuda muchísimo más en el duelo que las familias vean que como los médicos o servicios de emergencia intentan salvar a esa persona, que lo dan todo y ven que no Mm. sale. Eso ayuda mucho mentalmente porque es como, bueno, se ha intentado todo, Claro. ¿sabes? Entonces, te digo, al final para nosotros es un poco de práctica porque muchas veces es que lo que te digo, tú estás en ello y tú ya por las condiciones que ves y por lo que ha Mm. ocurrido, tú ya Sabes, ¿no? piensas, no va a salir. Mm. Pero da igual, lo intentas, ¿vale? Aunque tú ya sabes que no va a salir, pero no paras. Y para los familiares ayuda mucho el Claro, no duelo. se quedan con el. ¿Y si se hubiesen Claro, esforzado un claro, poquito claro. más? Entonces, Claro. es fundamental. Yo, para mí, sí, ya te digo que yo, a no ser que llegue a un sitio y vea que, bueno, pues eso ya lleva tiempo, o Mm. llegas a estar, tú has tardado en llegar 10 minutos porque estabas más lejos o tal, y lo tienen ahí tirado al sofá y no, pues es que tal, y dices, "Pff, es que, o sea, el cerebro se empieza a morir Mm. a partir de los 4 minutos sin oxígeno, o menos, 3 4 minutos. Entonces, más de 7 8 minutos sin hacer un tipo de RCP, sabes que prácticamente no vas a sacarlo. Por eso es importante que la gente haga cosas antes Vale. de que nosotros Mm. lleguemos, porque si lo dejas ahí tirado, pues va normal que no podamos hacer nada. ¿Y cada cuánto hay que hacerle, por ejemplo, el boca a boca? O sea, cada. O eso Bueno, el boca a hay que. boca, el tema del No boca se a hace. boca también es otro de los. Ya no es mito, sino porque antes sí que se hacía. El tema del boca a boca es que las guías lo que dicen ahora es que si no tienes nada de experiencia, porque no Ujú. has hecho nunca nada, no hagas ningún tipo de boca a boca. Porque la gente lo hace mal, Mm. no hace lo que toca. Bueno, que sencillamente hagas las compresiones, porque también vas a conseguir que el pecho suba y baja y que cojas un poquito de aire y vas a mantener Ujú. bombeando, que a lo mejor es lo que importa. El boca a boca como tal solamente lo hacen los profesionales que lo van a hacer 32 de ventilaciones, los niños se hacen un poco menos. Ujú. Pero gente de a pie como tal, a no ser que tengan una Ujú. formación, no se debería hacer. En principio no. O sea que ya te digo, nosotros sí que lo hacemos, Mm. pero porque también tenemos formación para ello y llevamos asistencia para ello. Ya no el boca a boca, nosotros llevamos nuestros aparatos Ujú. para Ya, poder claro, ventilar sí. correctamente. Mm. Claro. Entonces, bueno, a no ser que, pues eso, seas profesional sanitario, sepas cómo se hace y te encuentras a una persona parada, pues sí que lo puedes hacer. En 32, 15, 2 también para Ujú. niños y según un poco cómo vayas viendo, pero en gente que no conoce, no. O sea, en gente que no lo sabe, no. Pero bueno, a eso es. Vale. Y en caso, por ejemplo, de ahogamiento, ¿no? En casa y tal, o sea, se suele hacer la. Bueno, o sea, hay que dejar toser a la persona cuando puede o no. Atragantamiento, efectivamente, en el Eso es. momento que está, sí, o sea, si se produce el atragantamiento y tú ves que la persona puede hablar o puede toser, todavía le entra aire, así que Mm. hay que animar a toser, a que lo tire. En el momento que ya hay una obstrucción completa, ya pasaríamos a la maniobra de Heimlich. Aunque a últimas guías han cambiado, Mm. que ahora antes de la maniobra de Heimlich, lo de inclinarse hacia adelante y Claro. dar fuerte en la Mm. espalda está más indicado que antes empezar con el Heimlich. O sea, entonces es, pues eso, cuando ya hay una obstrucción Ujú. completa, dar 5 palmadas ahí detrás y luego ya empezar con las maniobras de Heimlich. Seguramente lo que ha pasado hace poco, no sé si lo visteis ayer, una noticia que Bueno, hubo ya digo que no. en Beniel, que creo que es un pueblo de Murcia, creo que está en el límite, una chica de 24 años embarazada fallecida por atragantamiento ayer. Entonces Hostia. lo que ocurrió es que al estar embarazada, o sea,
¿Qué Bueno, no pasa sé, con no el sé lo que feto, pasó. no? No, el tema es que, claro, también murió el feto. Mm, Fue el tema de que murieron los dos, porque además debía estar avanzado, no estaba avanzado. O mm, sea, ya con feto. Y ahí, por ejemplo, pasó algo curioso. Bueno, yo no lo sé, esto ya no sé muy bien qué ocurrió allí. Pero claro, el tema de hacer las compresiones de Heimlich a una embarazada, pues a lo mejor dan más respeto. mm, Porque hay que saber que realmente se dan un poquito más altas mm, a nivel del pecho para evitar o sea, pues provocarle daños al feto. Entonces, a lo mejor a la gente a eso le da muchísimo más reparo, ¿no? Y claro, y luego lo que ocurrió con esta chica, por lo que he leído un poco, es que, y eso nos podemos ver mm, en esa situación, cuando ella lleva un tiempo en parada cardíaca, en poquitos minutos, en las embarazadas hay que dejar de hacer RCP, mm, nosotros, o sea, como a nivel sanitario, e intentar hacer una cesárea post-mortem para sacar al niño. De hostia, hecho, ayer, pues eso, se ve que la empezaron a asistir y como vieron que no, pues intentaron sacar mm, al niño. Para que tampoco ya, pues debería llevar más tiempo, lo que fuera, y el niño no salió. Pero eso es una de las emergencias, yo creo que a nosotros también nos da mucho respeto, porque es como, mm, tú imagínate en medio, porque los atragantamientos encima suelen ocurrir en sitios sociales, porque la gente está hablando claro, mientras come. Entonces es ya. en el momento que se va, entonces está rodeado de gente. Tú imagínate llegar allí, que ya la chica lleve Caos, ¿no? 5 minutos de parada, Mm, que tú ya intentes, que veas que no, y llegar y ya tengo que rajarle la tripa entera, porque las cesáreas se hacen de arriba abajo, las postmortem no son ujú, como las pequeñitas que ya. se hacen en quirófano, allí delante de todo el mundo y sacar, bueno, pues debe ser Buah, un poco... A lo mejor en ese momento intentas subir a la ambulancia, pero imagínate que no, que es una casa que está arriba y no puedes. mm. Pues tú armas allí la matanza de Texas por toda la sangre O que sea, claro, dejas. en este caso, por ejemplo, te habría tocado a ti hacerlo si Sí, fueses tú. claro, no, claro, es uno de las... Nos forman para Claro. ello también. No me he visto nunca en esa Ya, situación, ya, bueno, pero todo puede madera que te pasar. pase. Entonces, sí, sí, tenemos que tener un poco esa formación. Y eso de saber, pues eso, 4 o 5 minutos de RCP con una embarazada que no coge asistencia con un feto de más de 26 semanas, no sé ahora mismo, Ujú. el número, pero vamos, entonces, pues 26, 28 creo que son. Bueno, 26 también se puede sacar con Eso corticoides. visualmente, ¿no? También un poquito. También se ve, porque Bueno, también quieren decir, visualmente no, no es se que suele esta ver, lleva nos lo van a tantas tener que semanas. decir, realmente, o sea, a partir de Mm, 28, aunque también necesitan corticoides, pero bueno, a lo mejor antes también te lo piensas, porque también más o menos, eh, la tienes que sacar y intentarlo. No queda otra. Pero bueno, ya digo, yo no lo he visto todavía, lo he leído, me han contado muchos casos y cosas de estas, pero todavía no lo he visto. Pero es un caso ya pues más avanzado. Lo que claro, lo que ha podemos dicho ver. de los golpes en la espalda, lo he visto que se hace más en niños, ¿no? O sea, sobre todo más pequeños, porque Se obviamente hacen le niños puedes dañar haciéndole pequeños, pero una en adultos maniobra. ahora ya también. O sea, en Sí, ¿no? adultos ahora, sí, lo Mm, de los niños, lo de claro, también. voltearlos, hacer el Mm, 5 en el pecho, luego en el otro mm, lado. Pero en adultos ahora, antes del Heimlich, se recomienda hacer las palmadas antes. Eso hasta hace un año no era así, pero ha cambiado. Que te digo, las cosas estas de claro, se pues actualizan. estudian una cosa porque ahora parece que va bien, porque no sé qué, y luego ven que así se produce más daño y cambia. Entonces es el problema de que está actualizado cuánto. Vale. Lo de la maniobra, o sea, maniobra, perdón, la RCP, por ejemplo, el tema de, claro, de hacer daño y partir las costillas, Sí. realmente es peligroso porque que la costilla se pueda clavar, por ejemplo, en un pulmón o cosas así, hacer perforaciones y ese tipo Bueno, de sí, cosas. pero es que está en parada cardíaca. O sea, Ya, quiero no, no. decir. Ahí es el tema del beneficio-riesgo. Tienes una persona que se está muriendo, que está muerta, Mm, entonces preferimos pinchar pulmones o romper costillas antes de que se muera. Entonces, es frecuente, más que se rompan las costillas, suelen como luxarse, se sueltan del esternón. ujú. Entonces no es rota, pero bueno, a Ya, efectos prácticos está más o menos igual. Entonces es como, pues da igual, prefieres hacer eso claro y que tienes que se muera. hacerlo antes del hecho de que se muera. Y de hecho, la primera vez que aprietas el pecho, tú lo rompes, o sea, lo Claro. notas como baja. Lo que pasa es que luego ya, pues ya están más sueltas y entonces ya, pues ya es más fácil. Pero la primera vez que aprietas, pues pasa eso, a notar el crack. Vale, Y vale. ahí sí que se pueden romper, claro, pero al O final sea es que el notar el beneficio-riesgo. crack es normal, ¿no? Sí, es normal. A mí me costó acostumbrarme también a eso, ¿no? A ser la primera en llegar y apretar eso y notar porque no es agradable. Claro, me imagino que en los muñecos de prueba no es lo mismo, ¿no? O sea, No, no. porque además esos ya están muy machacados, los pobres. Entonces ya, pues la parte que pues, no se rompe nada, pero porque está hecho para eso. Claro, claro. Pero en humanos sí que lo notas al principio. Luego Tengo ya, una duda, pues... por ejemplo.
Porque he visto vídeos también, o bueno, casos polémicos de estos de, por ejemplo, en Estados Unidos, de una persona salva a alguien y esa persona salvada acaba denunciándolo por daños porque ha pasado no sé qué Sí, cosa, ¿no? bueno, pero esas ¿Eso puede cosas. pasar aquí, por ejemplo? O sea, que, por ejemplo, eh, imagínate, yo salvo a una persona en la calle, le hago la maniobra, le rompo las costillas a ver, y la me denuncia puede denuncie. existir, pero si se demuestra que tú lo Claro. has salvado, o sea, que encima ha habido un beneficio superior al riesgo del que está hablando, te va a dar igual, o sea, le va a dar igual. No, para eso están los Esa es la peritos. idea, ¿no? De que le da Vamos a igual. ver, es que, o sea, yo creo que ha pasado en alguna situación de estas, pero no suelen llegar a ningún lado, porque otra cosa es que se te muestre que hay mala intención, ¿vale? En Claro. plan de tal, o que lo que se ha hecho es una negligencia altísima, pero no suele ocurrir porque cuando una persona está muriéndose es que no hay nada peor que eso. Claro, pero la Entonces, negligencia es, por ejemplo, en parte de que tú seas porque es personal médico, sí, pero pero yo, por ejemplo, una persona da random de igual, calle, porque no va a pasar nada. O sea, si esa persona te denuncia porque le has ¿le hecho el estás salvando RCP la y tiene vida? las costillas, da igual. O sea, Ya, nadie le va a dar la razón. O sea, ya, no ya. va a llegar Hombre, a por ningún sentido sitio. común. Espero, ¿sabes? Sí, sí, También. no, es que es así, para eso están los peritos. Hombre, ya Claro. tendría que ser un perito contratado por la acusación y todo. No, no soy yo. Claro, sería una mierda de sociedad también vivir Ya, donde realmente por salvar la vida que tú te lo tengas que pensar dos veces antes de ya, salvar a no, es una alguien mierda, por la si me verdad. denuncian por haber salvado a alguien, Ya, ¿sabes? pero en principio no. De hecho, nosotros a nivel de responsabilidad, en esas cosas estamos también, al menos yo estoy bastante tranquila en el sentido de si yo actúo conforme sé y por protocolos tal, aunque algo vaya mal, si yo no he hecho algo muy gordo o algo muy que vaya a ser, es muy difícil que a mí también me pueda pasar, pero bueno, ocurren, ¿eh? O sea, porque lo vemos todos los días en muchos sitios, pero bueno, al final por eso se hacen los protocolos y para eso hay una serie de cosas en las que se demuestra que si tú haces esto es más beneficioso que ocurra otra cosa. Claro. Al final para eso es lo mismo. No, a ver, yo qué sé, si te pones a hacer una RCP a una persona que está viva, o sea, que está hablándote, pues a lo mejor. Claro, no, pero, no es lo que toca. pero bueno, ocurre en el RCP a gente que no está parada. Ocurre. Lo que pasa es que, o sea, que no está No, sí, sí. fallecida, quiero decir. En esos casos, generalmente suele haber algún tipo de espasmo en la persona en el que ya genera una alerta de parar, porque la gente reacciona al nivel de inconsciencia. Suele haber un pequeño grado en el que suele reaccionar de alguna manera. Entonces es raro que una persona que está parada completa, o sea, que esté inconsciente pero no esté parada, no te haga ningún tipo de reacción cuando tú le aprietas el pecho. Entonces, bueno, y puede pasar que tú empieces, le rompas algo, pero enseguida veas que reacciona y para, pero tampoco pasa nada. Por mucho que te denuncie, no suele haber un... Y podría pasar lo contrario, que por ejemplo le pares el corazón con de un No golpe o de suele. un tal. A No, ver, ¿no? hombre, a ver si haces un golpe muy grande, puedes provocar un traumatismo cardíaco, pero haciendo unas compresiones de ese tipo, puedes provocar una lesión en el corazón, pero es muy raro que se parara. Pero lo que te digo, que tú podrías empezar y enseguida verías alguna muestra. Claro. O sea, no suele haber una persona inconsciente a la que le están haciendo RCP y no se mueva de ninguna manera. Porque entonces en ese caso tú enseguida vas a ver la muestra y vas a parar. Entonces las lesiones que tú vas a poder provocar no van a ser tan importantes como lo que... O sea, Entonces, otra cosa es que tú estuvieras ahí media hora mientras la persona está moviendo, claro. ¿sabes? Y entonces, pues a lo mejor sí le has provocado algo, pero no. Y el falta de ausencia, o sea, al revés, la ausencia de reacciones es porque son daños neurológicos ya, ¿no? Claro. O sea, bueno, a ver, depende también de la causa de la inconsciencia como Claro, si tal. es una droga, por ejemplo, que inhibe ciertas Sí, pero cosas, es ¿no? muy raro, o sea, puede llegar hasta ese Mm, punto, pero suele haber algún tipo de espasmo que tú al final ves. Algo ves. Sí, es muy raro, puede pasar, vale, a ver, o sea, todo puede pasar. Pero si una persona no te responde y tú no notas nada de pulso, Mm, no ves que respire, porque al Claro. final, de alguna manera o ves que te respira algo. A ver, o sea, estamos hablando de personas que Mm, no tienen ni idea de valorar a una persona, pero al final creo que la respiración todos lo podemos valorar de alguna manera, o sea, lo escuchas o lo miras y se ve. Por el pulso es más difícil, quizá. ¿Cuál es el mejor punto para tomar el pulso? O sea, ¿la Se muñeca, supone que el el cuello? cuello es lo más accesible, lo más Mm, gordo que vas a tomar, al igual que la femoral. Pero bueno, también luego depende, o sea, pero- aquí está bastante claro. accesible. Pero Y imagínate una persona con obesidad que tiene un claro, tal, ¿sabes? por Por eso a lo ejemplo, mejor es claro. más fácil irte a la muñeca en según qué sitios. Porque a lo mejor tienen las muñecas un poquito más accesibles Claro. eso. Del cuello puede haber Pero puede cuellos ser muy también, gordos pero puede que no pasar que no terminas. notes, ¿no? Que yo qué sé. Puede ser, pero bueno. Pero por Si eso hay está que muy tener. reposo, muy Por tal. eso, gente a lo mejor que no tiene una cierta formación, es mejor mirar lo que es el tema de la respiración. Y si no ves que la persona está respirando, aunque a lo mejor puede tener pulso, Mm, pero si ves que no respira, a lo mejor es mejor empezar una RCP. Porque a lo mejor
por mucho que tenga pulso, no va a ser muy bueno. Y si no tiene pulso, o sea, y si tiene pulso pero no está respirando, posiblemente va a dejar de tener pulso en 0, entonces, Claro. si no lo controlas mucho, el respirar creo que todo el mundo lo llegamos a ver. Bueno. ¿Y vosotros cómo comprobáis si la persona respira? O sea, ¿con qué...? A ver, generalmente lo pones el vemos, oído, o sea, claro. se suele ver Sí, bastante claro, al principio, también es verdad que tenemos ya mucha práctica en ver cuando una persona está parada y enseguida somos capaces de identificar de esta persona está parada, o sea, ya está. Pero luego tenemos nuestro monitor en el que le ponemos monitores y vemos si tiene señal cardíaca o no, tenemos el pulso y que le mide el oxígeno, y bueno, también puedo tener mi fonendo para ocultar Vale. si respira o no, pero visualmente lo solemos ver desde el principio. Ya también hay una práctica de previa, pero sí, lo vemos. Vale. Pero tenemos Te nuestros quería hacer monos. una mini sección de verdadero o falso, Vale. bueno, vamos a decir mito realidad, ¿vale? De Ok. algunas cosas. Y, por ejemplo, si alguien tiene un ataque al corazón, siempre siente dolor fuerte en el pecho. Falso. ¿Eso es falso? A ver, es lo más habitual, el síntoma más frecuente, pero puede ocurrir. Que sobre todo, por ejemplo, en gente más diabética o incluso algunas mujeres también hacen como. Las mujeres se supone que hacen clínica un poco diferente, pues a lo mejor solo noten que se ahogan o cosas así. Ujú. Entonces, no tienen por qué ser siempre así con esa necesidad de dolor de pecho. Vale, mira, tengo otra que es, las mujeres pueden tener síntomas de infarto muy diferentes a los hombres. Verdadero. Eso es lo que estaba ¿Sí? comentando. A ver, no sé exactamente por qué ocurre, ¿vale? Lo tendría que mirar, pero sí que es verdad que las mujeres pueden tenerlo un poco más distinto, más difusos, pero a veces va unido mucho con los diabéticos. Los pacientes diabéticos son los que hacen como unos síntomas un poquito más difusos. Más que sean diferentes, pues eso, son como más, a lo mejor más light, más leves, quizá, a veces. Y a lo mejor se subestiman un poco Ujú. y luego sí que lo son. Pero sí. Un dolor fuerte en el brazo izquierdo puede ser señal de infarto. Sí, Eso es real. verdadero. Sí, porque al final el dolor del pecho se puede Mm. irradiar al cuello, al brazo, o incluso a la nuca, puede ocurrir. O sea, un dolor No es algo fuerte en una parte del cuerpo A ver, puede de ser la una pierna señal. no suele pasar, O sea, ¿vale? está Pero muy con el lejos, ¿no? brazo suele ser por el dermatoma del Ujú. corazón. Por lo normal suele empezar a nivel del pecho y luego se irradia. O sea, no suele ser que de repente te empiece solo en el brazo. O sea, Ujú. suele empezar aquí y se irradia o en las dos cosas, pero también puede ser que solo en el brazo, también lo sé. También puede ser. O sea, sí que es verdad que un dolor así que empiece espontáneo en el brazo, pues que te hagan un electro no estaría mal. Vale. Sí ocurre. Y si alguien tiene una fiebre muy alta, hay que bajarla inmediatamente con agua muy fría. No, porque si tú es falso, porque si tú provocas un cambio de temperatura muy fuerte, Ujú. vas a ocasionar lo que hablábamos antes de los cambios de temperatura Tipo un repentinos, una shock, baja de ¿no? tensión, claro. Entonces, puedes bajarla. A ver, para eso tienes los antitérmicos también, el paracetamol, ibuprofeno, pero si no tienes algo de esto, sí que puedes hacerlo con agua, pero con agua tibia y poquito a poco, no en plan meter en hielo, Ujú. eso es bastante peligroso. Vale. Un ictus puede empezar con la dificultad para hablar. O Sí, empieza así. puede empezar, o sea, un ictus puede ser de muchas maneras, Ujú. porque al final la clínica neurológica hay muchas. Pero una de las más frecuentes es el tema de la dificultad para hablar, la desviación de la boca, como que se les desvía hacia abajo, o la parálisis de un lado del cuerpo, por ejemplo. Pero puede empezar de muchas maneras, pero esas son como un poco las tres más. De hecho, es lo que se suele decir mucho en las campañas estas de prevención de ictus, en plan de Ujú. si no puedes mover el brazo, si no puedes hablar, si te desvía la boca, tal, todo eso, pues eso, incluso con canciones también, para que puedas estar sufriendo un ictus, hay que llamar por teléfono. Sí. Vale, vale, vale. Y si te bañas después de comer, te puede dar un corte de digestión, que esa es Bueno, pues, mítica. ¿Eso es a ver, verdad o el no? corte de digestión como tal es un mito, o sea, eso no existe, ¿vale? De hecho, te quería preguntar, digo, ¿qué es un corte de digestión? O Es sea, que un ¿qué corte es de lo que digestión causa? como tal no existe, o Mm. sea, la gente es como, no, porque es que de repente se te para la digestión. No es que se para la digestión, lo que pasa es un poco lo que has hablado como lo de la fiebre, ¿no? Si tú tienes al cuerpo una temperatura porque está trabajando ahí toda la sangre, porque estás haciendo la digestión y estás en un estado, pues eso, que tienes todo ahí concentrado, si tú tiras de repente al agua, lo que pasa es que como que la sangre tiene como que distribuirse más para suplir esa pérdida de calor que está Mm. pasando y puedes tener como un bajón, o sea, al final es como que un cambio de tensión arterial muy fuerte que Ujú. ocasiona un desmayo como los que hemos hablado. Ujú. Entonces, por lo general, a ver, claro, puede haber un vómito ahí en ese momento, porque claro, al haber el desmayo y todo eso, sí, entonces el corte de digestión como tal es realmente un cambio de tensión arterial muy brusco que como lo que hemos hablado, pues de los cambios de postura, Ujú. como el cambio que te metes al agua, tal, pero no es un corte de digestión como tal. Por eso si tú te metes al agua poco a poco, claro, dices, si te metes poco a poco no pasa nada, claro, porque estás amoldando el cuerpo poco a poco a esa temperatura para que no haya un cambio de tensión arterial muy fuerte que Ujú. te ocasione un mareo, pero eso te va a ocurrir también. Claro, es que
si no estás haciendo digestión, es como que la sangre está un poquito más preparada para eso. Por eso hay como más riesgo de que ocurran eso. O, por ejemplo, si estás haciendo deporte y estás con la calorado y tal, y te metes de un golpe a algo frío, también te puede pasar. Entonces, un poco esas situaciones. Hay que tener cuidado con los cambios bruscos. Pero por eso mismo, no por el corte de digestión como tal. Y la última en el sangrado de la nariz hay que tirar la cabeza para atrás. Claro, es falso. Se tira hacia adelante porque realmente los vasos sanguíneos los tienes concentrados aquí a este nivel. Entonces, cuando tú aprietas aquí, estás comprimiendo. Si tú tiras para atrás, lo que haces es que por mucho que tú aprietes aquí, no los comprimes porque se van para atrás. Entonces, tú ahí lo que haces es que te tragas la sangre y no para de sangrar. Tú tienes que tirarla para abajo y apretar, porque de esa manera estás comprimiendo directamente los vasos. Y así te deja de sangre. Vale. Quería profundizar un poco en tema de la fiebre muy alta y también, bueno, un golpe de calor. No es lo mismo, ¿no? O sea, me refiero, obviamente no es lo mismo. No, lo que pasa es que se aumenta la temperatura claro, del un cuerpo. golpe de calor lo que es una temperatura muy alta en el cuerpo que conlleva un riesgo ya bastante grande pues, de convulsión y de colapso a nivel de todos los órganos. Entonces no es lo mismo, lo que pasa es que sí que puede ser que una fiebre muy alta te pueda provocar unos síntomas parecidos. Para que el golpe de calor al final se produce por un factor externo que ya tu cuerpo no puede regular y que tienes que ayudarlo a hacerlo, mientras que la fiebre a lo mejor en el momento que se relaja la infección pues cambia, o sea, mejora y desaparece. Entonces, los golpes de calor, pues bueno, pues hay que tratarlos a la sombra, con todo lo que, intentando evitar bajando la temperatura todo lo posible y poco a poco también, no meter a la persona en un ataque de hielo, ¿sabes? Pero poquito a poco, dando agua, mojando, tal, y obviamente pidiendo ayuda porque hay que tratar mucho a la gente en esos casos. Y bueno, ahora que viene el verano. En caso de la fiebre también, o sea, me imagino que también hay veces que hay que bajar la fiebre por... Claro, pero es un poco lo mismo que te he dicho, o sea, poco a poco, no coger y meter a la persona de una porque se produce un cambio brusco de temperatura y un bajo. ¿Es mejor bajarla, por ejemplo, darle de medicación? O sea, ¿en qué casos se da medicación y en qué casos se tiene que aplicar algo externo? A ver, hoy en día, con las facilidades que tenemos y con las medicaciones que están para eso, lo suyo es dar la medicación siempre que la persona no sea alérgica, porque es algo bastante seguro. Y vamos a hacer que de esa manera, o sea, no estás provocando un factor externo que esté contrarrestando un poco lo que está haciendo tu cuerpo, estás bajando tu cuerpo. Entonces, bueno, hay gente, no, pero es que si bajas la fiebre, bajas las defensas, realmente no, el cuerpo va a seguir trabajando, lo tienes que... Entonces es lo más fácil. Bueno, si por lo que sea no podemos dar esa medicación, pues bueno, pues ya le puedes poner paños y todas las cosas que quieras. Lo puedes hacer un poco un combinado de los dos. Pero eso, si lo haces con agua o con hielo, es que con hielo no debería ser, hay que hacerlo poco a poco, o sea, no de una forma brusca. ¿Se puede hacer? Sí, pero igualmente va a ser más efectivo siempre la medicación. Y al final vas a hacer padecer menos a la persona, que la vas a tener metida en una bañera o de saber cómo, para bajarla entera. Entonces, pues bueno, yo soy partidaria de la medicación siempre que no haya ningún tipo de contraindicación. Vale. También te quería preguntar, por ejemplo, se me pasó por completo, por ejemplo, en un corte de un dedo, por ejemplo, en casa y tal, que puede pasar, o cualquier cosa, o incluso la mano, ¿no? Imagínate, o sea, ¿cómo hay que conservar ese dedo o esa mano para que, pues claro, se te la puedan volver a coser o por lo menos bueno, haya posibilidades de que te vuelvan no sé si a lo mejor mucha gente ha visto Los Simpsons, que lo meten por los huevos con salmuera al dedo. No, por favor, eso no hay que hacerlo. Pero, bueno, sí que se supone que hay que llevarla en una bolsita de plástico, por ejemplo, si tenemos, y luego dentro de algún sitio que esté frío, en la nevera, que tenga hielo, pero nunca en contacto directo con el hielo. Por eso metemos el dedo en una bolsita de plástico, sería lo ideal, y luego ya en un recipiente que tenga agua y hielo, por ejemplo. Pero debemos evitar soltar el dedo directamente ahí hielo, porque se van a necrosar los tejidos. De hecho, esto se ve mucho en las películas, porque a mí me suena de haber visto que de lo típico echan en la bolsita con hielo y tal. Claro, no, directamente con el hielo no, porque vas a quemar los tejidos y luego no se va a poder utilizar. Entonces tienes que ponerlo aislado y luego si puede ser en agua con hielo para que el hielo al final no termine de contactar. Pero no pasa nada que el agua toque la parte de la herida, o sea, en plan... No, si tú lo llevas metido... tú tienes que aislarlo, ¿no? O sea, tienes que aislarlo en la bolsita y luego... Eso, lo tienes que aislar. Pero no lo puedes meter en agua con hielo, luego hay gente que dice, el dedo suelto y agua, no, por ejemplo. De hecho, si es durante las primeras horas, que, o sea, si vas corriendo al hospital y te van a atender en menos de 6 horas, lo llevas en la bolsita de plástico, incluso si lo llevas sin hielo tampoco pasa nada, pero bueno, como ya va a ser un tiempo, pues si lo puedes meter en la bolsa y lo metes luego en el recipiente con agua y con hielo, y eso sí. Luego pasa que hay gente que dice que si vas a tardar mucho en llegar al hospital, más de 6 horas, porque estás lejos, porque yo qué sé, no sé cosas, ahí ya sí que dicen como que a lo mejor compensa envolver el hielo como en el dedo como en suero o algo, en una gasita con suero, pegarla
o con agua en una bolsa y luego ya meter la bolsa en eso, ¿no? Lo del tema de meterle gasas o no es como un poco controvertido porque dice, bueno, pero es que se te macera es como que se queda la piel ahí, pues como cuando te tapas algo Ujú. mojado mucho tiempo, que se queda así como más sensible y Sí, más ¿no? Rugosito cuando típico que se te arruga, rugoso, ¿no? eso es. Entonces es como mejor si puede ser sin ningún tipo de gasas, ha metido así y ya está, pero si vas a tardar mucho tiempo, claro, ya corre el riesgo de que los tejidos también se deshidraten Ujú. y a lo mejor en ese momento compensa un poco más eso. Pero vamos, ya te digo, de forma inmediata, mejor llevar en la bolsa. Si estás al lado no hace falta ni ponerle el hielo y si estás un poquito más lejos, pues lo metes en el hielo y ya está. Pero vamos, así, sin Esa contacto es directo. la mejor forma, fíjate. Otra vez con el agua, un poco Siempre solucionando. el agua es la vida, Agua es es vida. que es así. Sí, te quería hacer como una última pregunta, o bueno, dar un poco el espacio. Si tuvieses un minuto, digamos, de megafonía para hablar así a nivel de España, vamos a decir, y Sí. tuvieses que decir como un consejo general a la gente para salvar vidas o para, pues yo qué sé, repercutir de alguna manera positivamente en ese aspecto, ¿qué dirías? A ver, mi consejo general, yo creo que lo que suelo decir es que siempre es mejor hacer algo que no hacer nada. Mm, Porque si tú tienes una persona que se está muriendo, creo que todo lo que hagas, a no ser que seas un cabeza perdida y hagas algo sin sentido, claro. creo que todo lo que hagas va a ser siempre mejor para esa persona y lo va a ayudar. Entonces hay que, en esas situaciones, pues eso, es que es muy frecuente, ¿sabes? Que en una maniobra, en una persona con un atragantamiento, nadie se levanta porque todos tienen miedo. Y nadie se atreve a hacerlo o a asumir esa parte de responsabilidad. O en una parada cardíaca, la gente no se acerca porque tiene miedo. Entonces creo que hay que romper esa barrera del miedo y pensar que todo lo que hagamos para esa persona seguramente sea muchísimo mejor que quedarnos con los de brazos cruzados. Ujú. Entonces creo que es un poco lo que siempre termino diciendo, un poco el vamos a quitarnos ese miedo y vamos a actuar porque si no hacemos nada es cuando lo vamos a hacer mal. Si Claro. lo hacemos, probablemente siempre sea un beneficio superior. Un poco eso. No, no sobrepensar, ¿no? Antes Claro. de hacer Y las llamar cosas. al 112. Eso está muy bien. Y, o sea, también te quería preguntar, pues, en la maniobra de Heimlich, o sea, la forma de poner los dedos, ¿cómo Bueno, es? es un puño, lo ¿Un cubres con puño? la otra y a la boca del estómago, por eso he dicho antes la embarazada, Ujú, es un poquito más claro. arriba. Y ahí hacia atrás. Claro. Y a los niños un ¿Literalmente poquito pero más recto o arriba. como hacia arriba? Algo había escuchado como Es que un poquito hacia arriba, un porque poquito, realmente ¿no? es Como como que tiras hacia ti, pero claro, depende de la persona que te encuentres, ya, porque a lo claro, mejor la también. persona es más grande y no puedes hacerlo. Al final también se Bueno, puedes trata de hacer un abrazar poco también, lo que ¿sabes? puedas. Claro. Como por ejemplo lo que decían a los niños se les decía que para hacerlo a un adulto, el adulto se pegara a la pared y Ujú. el niño le Ah, vale. pegara para arriba. Por ejemplo, si es una persona muy grande y no puedes Mm. hacerlo, pues puede ser una cosa así. Es un poco recursos. Pues con eso terminamos. Pues está Me muy bien. alegro muchísimo de haberte tenido por aquí. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Hemos aportado, bueno, yo creo que has aportado un montón de Jo, valor a muchísima gente y nada, ha sido súper interesante para mí. me alegro mucho, muchas gracias.